el reino de Rydil se está yendo al diablo. ¿Y por qué? Porque unos dragones están atacando su frontera en el condado de Kerbeck. Ni los caballeros, ni el chingo de magos que estaban ahí consiguen pararlos. Es más, ya se les pronunció cuando aparece finalmente el temible dragón negro, que ya en 2 ocasiones anteriores hizo de las suyas en otras 2 ciudades. La nobleza valientemente se niega a agachar la cabeza ante el dragón y abandonar a su pueblo, pero una encapuchada se dirige al campo de batalla. Ya en un lugar muy lejano, en su casita, de maderita, todo tranquilo, conocemos a Mónica, una muy tímida, ermitaña con muy pocas habilidades sociales. Ella vivía ahí con su gato y estaba tomando su siestecita hasta que una vecinita que le hacía de iFood llega con su pedido, saludando al gatonero y ve el chiquero en el que se encontraba Moni y pregunta qué parte de eso es basura para tirarlo y acomodar un poquito la casa. Pero como buena acumuladora, Moni muy apenas consigue articular una respuesta diciendo que todo eso es importante. La niñita, muy entusiasta y alegre, pregunta si se enteró del chisme, y es que hace 3 meses, cuando el dragón negro Worgen quería hacer de fiesta en la frontera del reino, los 7 sabios, los 7 magos más poderosos del reino de Rydil, controlaron la situación enviando a su miembro más joven, la única maga en todo el reino y humanidad que consigue conjurar magia sin decir una sola palabra, la maga del silencio. Mónica, súper nerviosa, le calla la boca rápido a la niña con un montón de plata, literalmente le bota la plata en su cara, pero como toda niña preguntando de dónde tiene tanto dinero y si es legal. Respondiendo Mónica que es por resolver ejercicios de matemática, la niña recuerda rápidamente que también había unos matemáticos que estaban buscando a Mónica en el pueblo, y ella les indicó cómo llegar. Moni rápidamente empieza a temblar y se asusta porque alguien atrás de ella mencionó su nombre, entregándole un portazo en su nariz, pero sin conseguir cerrar la puerta. Así Mónica saluda a su amigo Luis, que agradeciendo a la niñita por las indicaciones, ella se retira feliz a su casita. Finalmente Mónica saluda a Luis, el mago de las barreras, y Luis saluda a Mónica Everett, la bruja del silencio de los 7 sabios. ¿A poco no se lo esperaban? Contexto. En este mundo de magia y fantasía es imposible invocar magia sin conjurar un hechizo, o sea, hablar, o sea, decir bibidibabidibú. Y solo existe una persona que lo logró y ella es Moni o Mónica. ¿Y cómo lo hizo? Muy sencillo. Ella es tímida y al punto de que se agobia, tiembla, llora y se desmaya o le vomita al profesor cuando intentaba hablar. Así pasó su primer año llegando al borde de perder ese mismo año lectivo. Pensando en una solución que no sé hablar, dijo, mejor en vez de socializar y mejorar mi habilidad social, ¿qué tal si hago algo imposible para que nunca más tenga que volver a hablar? Y así se propuso hacer algo imposible, conjurar un hechizo sin conjuro, convirtiéndose en la primera y única persona en lograrlo. Así su vida dio un giro inesperado a partir de ese instante. Luis, su compadre, solo piensa que Mónica desperdiciaba su potencial. Le pide a su asistente Linz que active cancelación de sonido para que nadie la escuche, y Mónica rápidamente identifica el tipo de magia que su asistente, un espíritu superior, no es humano, utiliza. Llegando al punto de la reunión, Luis le pide un favor a Moni. El rey le encomendó proteger al segundo príncipe, Félix, que está estudiando actualmente en la Academia de Magia Serendia. Es un internado. Y tenía que hacer esto todo discretamente. El problema: Luis es el primer príncipe. 2. Él es súper popular. 3. La academia está bajo la influencia de un conde llamado Crockford, que también es el líder de la facción del príncipe. Así que suponemos que está bien protegido, en ese sentido. Así Luis le comenta a Mónica que ya tenía un plan, entregándole un talismán que con gran esfuerzo y dedicación él consiguió crear, y que, conectado junto a un talismán gemelo, le permitía espiar a su hermano sabiendo qué era lo que hacía las 24 horas del día, entregándolo como un regalo del rey para que no sospechara nada. Lastimosamente, el talismán se rompió porque se cayó de sus manos del príncipe, pero Luis, pensando que le había pasado algo al príncipe, corre inmediatamente que le cuenta que sí, se le resbaló. Desilusionado porque ese talismán le costó muchas horas de trabajo y una simple caída no pudo aguantar, directamente le pide a Mónica que ahora ella tendrá que infiltrarse en la Academia de Magia para proteger a Félix. Moni ya estaba intentando negarse, pero Luis la reprocha diciendo que nunca hace nada, solo trabaja en sus fórmulas, en sus hojitas, en sus números. Mónica intenta mencionarle el dragón de hace 3 meses, pero Luis se desayunó a 10 como esos en ese tiempo. Así que Mónica no tiene otra opción. Explicándole la misión, Luis cuenta la historia de una triste y pobre huérfanita que fue adoptada por la condesa porque se parecía a su difunto esposo. La niña era feliz hasta que la condesa partió al otro mundo, y la niña, sin título propio y ni sangre, se vio obligada
obligada por su hermanastra a ser tratada como la sirvienta. Y cuando ella tuvo que ir a la Academia Serendia, se llevó a su sirvienta con ella para maltratarla ahí. Y ese es el papel que va a interpretar Mónica, la de huérfana y desamparada como Cenicienta. Todo esto dejó a Mónica inmóvil hasta la noche. Su gatito ya intentó reanimarla después con sus patitas. Una vez reaccionando, ella consigue estallar en llanto por el lío, el enorme lío en el que se metió sin querer queriendo. Escapar no es una opción porque Luis es un jodido que le perseguiría hasta el infierno. El gato, viendo puntos a favor, ve que una misión de un príncipe no es tan malo porque en los libros dicen que son buenos. Sin cambio, en Mónica, Nero, el gato, pregunta si no conoce ya al príncipe, de tanta reunión que Mónica asistía con los 7 sabios. Pero Mónica, adivinen, asistía a esas reuniones con una capucha, con la cabeza hacia abajo y con los ojos bien cerrados. Así que Mónica tampoco conoce a quién tiene que proteger. Cambiando de escena, Mónica estaba feliz cantando su secuencia de Fibonacci, contando los cerditos hasta llegar en paz a 55 cerditos vendidos al 10º invierno. Pasando un estrés absoluto contando a 317.811 al 28º invierno. Finalmente llegando al destino de su viaje, que es la casa de Luis. Los recibe primero su esposa, que al ver el estado de Mónica, ignora a su esposo y se concentra en cuidar a la bebé, a Mónica. Y ya con Mónica bañada, alimentada, cambiada, Luis comenta que ahora entrará otra invitada, mencionando que las tierras que salvó del dragón son del conde, y él está en deuda con la bruja del silencio. Y por eso su hija va a ser la que hará de hermanastra malvada, entrando en escena Isabel Norton, que si me lo permiten, y en mi humilde opinión, interpreta a la perfección el papel de niña malvada de la realeza, todo porque Mónica salvó sus tierras. Recordando la historia, la nobleza se estaba negando a abandonar sus tierras ante la amenaza del dragón, pero llegó el mensaje de que llegó la bruja del silencio y los mandó a volar a todos. En sí se cargó al dragón negro, y los pequeños dragones verdes estaban haciendo su jolgorio después. Empezando a destruir la ciudad, uno intenta atacar a Isabel, pero rápidamente un rayo de luz mágico atraviesa al dragón, matándola al instante. A lo lejos se ve como mágicamente el cielo se ilumina y cae una puerta de luz del cielo que se abre invocando así rayos de luz y los atraviesa a cada uno de los chingados dragones, y por si no fuera poco, Mónica después limpió todos los cuerpos con un viento mágico, desapareciendo silenciosamente al final. Emocionada por la historia que estaba contando ella misma, no yo, Isabel promete ser la más malvada y desgraciada con Mónica con tal de ayudarle en su misión. Cuando era niña, Mónica jugaba con una cinta métrica que le regaló su papá, y como todo niño, siempre andaba midiendo todo, ya que le encantaban los números como a todo niño, porque ellos estaban en todo lado. Repito, todos los niños fuimos así de chiquitos. Guiño, guiño. Llegando a su primer día en Serendia, Isabel ya estaba reclamando porque le tocaba compartir cuarto con la servidumbre, Mónica. Ojo, que también está actuando porque Mónica no puede compartir cuarto con un extraño. Y así el director o ese señor cae en la trampa aceptando las sugerencias de enviarla al ático o al establo. Isabel actúa muy bien, muy bien. Pero al final, y por suerte de Mónica, la mandan al ático. En otra parte de la academia, el consejo estudiantil analiza la corrupción de su tesorero, Aaron O'Brien, por la evidencia irrefutable de las muchas alteraciones de los libros de contaduría, incluso con la sospecha de que se gastó el fondo de emergencias en pociones mágicas. Guiño, guiño. Entonces, tenían toda la evidencia en contra de Aaron. Le mencionan que él solo formaba parte del consejo a recomendación del duque de Crockford, pero esos actos de malversación de fondos y demás cosas van a romper las relaciones. Aaron, impactado, intentaba recordar que alguien le tenía que ayudar en esa situación, pero su mente estaba completamente en blanco y solo escucha que ahora esas relaciones familiares y su familia se van a ir a la chirola. Irritado y desesperado, él intenta atacar al presidente, que es Félix, pero aún no lo presentan oficialmente. Aún así, su vicepresidente Cyril lo interrumpe mencionando su condena por atacar a la familia real, y así lo mandan a su habitación encerrado hasta que notifiquen de su expulsión a su familia, retirándolo en medio de insultos de ser el perro del duque, pero el perro del duque lo derrotó. Eso lo dijo Félix, no yo. Isabel estaba triste y feliz de no poder compartir habitación con Mónica, y las dos presencian cómo se llevaban a Aaron los del consejo. Analizando la situación con extremo detalle, la habilidad de Isabel sorprende a Mónica. Ya en su primera clase, Moni se ve en la situación más difícil del día, que era así, hablar en público. No consigue hablar, le corrigen su postura chueca, porque ese era el estándar de la mejor academia del reino. Al final, la mandan a sentar, y ella estaba en su rinconcito, solita, tranquila, hasta que se le acerca Lana Colette, preguntando por qué anda como chilindrina.
porque la pobre de Mónica no tenía conocimiento sobre peinados o cuidado personal. Y de fondo ya se escuchaban a las serpientes venenosas del curso. Ya saben, esas que hablan bien de frente a las espaldas de las demás. Primero tachan a Mónica de pobre. Lana no se rinde y pregunta a Mónica de dónde es. Y ella apenas consigue responder que es de Lienach. Lana reconoce que es una ciudad grande y le pregunta sobre las tendencias de moda, si ya salió la nueva de Kimetsu, pero Mónica vivía en una cabaña, o sea que no sabía ni pío de eso. Y de nuevo las venenosas allá atrás estaban hablando, pero esta vez de Lana. La tachaban como desesperada y de cómo su familia dice que compró su título, palabras que parecieron afectarle. Pero Lana valientemente continúa hablando con Moni, enseñándole el maquillaje de moda de la capital, comenzando a peinarle el cabello y aconsejándole aprender a usar ese peinado porque es muy fácil y muy bonito de hacer. Terminando ya sus trencitas, Lana se marcha sin que Mónica consiga decir un gracias. Más tarde, en el horario del almuerzo, Mónica no sabe cómo chucha se va a acercar al príncipe. Y como quería comer en paz, decide buscar un lugar alejado, tranquilo, para comer su granola en paz. Llegando a un lugar apartado de la academia con un jardín y una fuente, ve que alguien estaba sentado ahí. Pero como buen antisocial, intenta irse rápido, pero es atrapada por alguien que pensaba que lo que Mónica llevaba en sus bolsillos era un arma, pero era en realidad su comidita. Y la intención de Mónica era atacar al que estaba en la fuente. Así forcejeando con Mónica hasta que el cuate que estaba en la fuente los detiene y ayuda a Moni a levantarse porque el otro desgraciado lo atendió en el piso. Antes de que consigan decir algo, el príncipe presiente el peligro y se abalanza ante Mónica para protegerla de una maceta que estaba cayendo del techo. Moni también participa con un poquito de magia silenciosa y todos salen ilesos. Pero todo eso lleva un momento incómodo que fue demasiado para Mónica, que no aguanta la presión y plop, se desmaya. En su sueño, Mónica tiene una pesadilla recordando imágenes de cómo la golpeaban y azotaban por culpa de las acciones y palabras que dijo su padre alguna vez, despertando después en la enfermería de un gran susto. Frente a ella se encontró a Selma Kalsh, la responsable del curso, que preguntaba si Mónica ya estaba bien. La misma le indica volver a su dormitorio cuando ésta se encuentre ya recuperada. Con Mónica en su ático ya con Nero, menciona cómo fue su primer día. Y sí, fue una desgracia. Aún así, hubo personas que la trataron muy bien, pero ella no pudo decir ni gracias. Así Nero decide ayudar a Mónica, transformándose en un humano para que socialice, pero de repente perciben a alguien afuera del campus. Vigilándolo con magia, Mónica reconoce esa silueta. Ya en sus sueños, Mónica recuerda cómo su padre completaba difíciles fórmulas o imposibles de hacer, pero Moni no sabía por qué se empeñaba tanto en su trabajo. Y su padre decía que mismo siendo imposible, ya ahí despierta Moni. Iniciando un nuevo día, Mónica nunca pensó que era tan chiflada en su apariencia. Consultando con Nero si eso era importante, Nero le responde que sí, no está de más arreglarse un poquito, ya que te ganas un halago de aquí y por allá. Eso le da una idea a Moni y recuerda las palabras de su padre, que mismo siendo imposible, no hay nada más divertido que un reto difícil. Y así, Mónica se pone un reto. Ya en su aula directamente va con Lana, que se sorprende porque su cabello de nuevo está un desastre. Mónica intentó replicar el peinado de ayer, pero no lo consiguió. Y Mónica quería devolverle el listón que Lana le prestó el día anterior. Lana lo rechaza diciéndole que ya se fue la moda, que ya no está de moda ese listón. Eso tendiendo una trampa a Mónica, ¿no? Tipo rógame. Y Mónica no se rinde y le pide que le enseñe a hacer de nuevo el peinado. Lana muy feliz accede y mientras le peinaba comienza a contar la historia de ese peinado, pero se detiene pensando que Mónica no quería oír la historia de una oportunista que compró su título. Moni contraataca diciendo que a ella también la tachaban de loca porque de lo único que hacía era hablar de números, y con el peinado finalizado, Mónica ya estaba calculando el número y ángulo de las trenzas. Hasta que en el curso se escucha un gran revuelco porque alguien del consejo estudiantil estaba en la puerta. Fijando la vista en Mónica, ella fracasa en su intento de esconderse detrás de una cortina, y fracasa épico. Repetición, abordándola le indica que lo siga y que no diga nada. Perdón, me dio risa. Llegan donde Félix Arc, el segundo príncipe y presidente del consejo estudiantil. Finalmente presentaron a este güey. Ya tuvo 6 escenas y finalmente presentaron a este güey, que se disculpa por importunarla. Mónica solo pensaba que ya la regó de nuevo y solo consigue decir arigato por lo de ayer y pregunta por qué se salió de los dormitorios, explicando que vio a alguien afuera por su ventana, pero Félix se va por la tangente diciendo que no era él, que tal vez era un intruso y pregunta por la apariencia. Pero Mónica no consiguió ver la apariencia porque el intruso estaba encapuchado. Aún así, revela que su físico era el mismo. Félix diciendo que hay muchas personas con el mismo físico.
Mónica de repente grita algo sobre la proporción áurea, se le chiflan los tornillos y explica matemáticamente las proporciones corporales del príncipe y lo fácil de calcularlas a simple vista. Y algo de una cabeza proporción 1.618 y algo así. En fin, locas. Se da cuenta que se chispoteó, pero el príncipe sí reconoce que le dijeron una vez talla 1 en 1.1618. Y de nuevo Mónica metió la pata. Reconocen que la ardillita, Mónica, tenía razón. Era él, era el príncipe. Pero Félix dice no haber descubierto nada en ese. Le dijeron ardillita inofensiva, porque mismo cuando él estaba solo, Mónica no hizo nada. Aparte de que ella confesó todo. Ella no es una asesina. Con eso Mónica recién percibe que lo de la maceta no pudo ser casualidad. El príncipe, contándole el asunto de la malversación de fondos y expulsión del tesorero, menciona que él estaba encerrado, pero parece que tiene un cómplice y por eso Félix estaba solo en la fuente porque era una trampa. Trampa que Mónica arruinó y maldosamente le preguntan a Mónica si ella es la cómplice, pero ella se niega. Entonces le preguntan, ¿encontrarías al culpable? ¿Demostrarías tu inocencia, mija? Sin otra salida, Mónica acepta y el asunto queda en sus manos. Después Mónica ya se encuentra llorando con Nero y con mucha razón, porque ella se supone que es la escolta del príncipe, pero ahora la consideran una asesina. Qué problemón, ¿no? Mónica se encuentra llorando por tal situación deseando volver a su cabañita, sintiéndose toda una inútil. Y también Nero la ve así de torpe. Intenta animarla con sus patitas, al mismo tiempo que le recuerda que tiene que buscar quién atacó al príncipe. Y juntos van al lugar de los hechos, descifrando desde dónde arrojaron la maceta. Camino al lugar vemos a las venenosas ya molestando a Selma por ser la prometida de Aaron y ahora que él va a ser expulsado tendrá que buscarse un mejor partido. O sea, venenosas, ¿no? Sin conseguir subir, aparece en escena Lana, que ve lo que está pasando y decide ir para pasar rapidito. Pero pasa a enfrentarse a la líder serpiente. De nuevo la molesta con oportunista y conocemos ahí a Caroline Simmons, la líder de las venenosas. Protegida por su estatus social, exige que la saluden primero, pero Lana se la pasa por los pelos y exige paso. Pero tal vez Coraline no puede moverse porque le pesaba su trasero monarca. Lo de monarca lo añadí yo ya. Caroline reacciona violentamente empujando a Lana, que a la vez empuja a Moni, que iba a caer contra las escaleras. Pero como una verdadera genio, analiza rápidamente la situación y ve que va a dolerle, ¿no? Pero no sabe qué hacer porque un hechizo la haría rebotar, otro la haría muy evidente y sin dejar de pensar en el filo de las escaleras. Y ahí se le ocurre conectar todos esos bordes formando una rampa. Pero parece un resbalín encerado con aceite con todo que la manda volando directamente, imagina hacia dónde, hacia el vicepresidente, que un poco preocupado pregunta finalmente si está bien notando que tiene un pequeño golpe en la frente. Mónica se sorprende de la amabilidad de Cyril y percibe que tiene las manos frías, atribuyéndolo a que se le escapa magia. Lana corre con Mónica preguntando, ¿estás bien, Moni? Pero la venenosa interrumpe diciendo que Lana empujó a Mónica. Y Lana intenta contar la verdad, pero la tipeja ofendida se hace a las inocentes diciendo que esta oportunista me está acosando y se protege detrás de su título, como hija del conde de Normo, y exige que Cyril le crea. Moni ve que ahora están entre nobles, y lo que diga el noble de más alto rango es la verdad, recordando a Mónica que esa es la dura realidad, aunque seas inocente. Tímidamente no sabe cómo reaccionar y desea hablar. Lo consigue, inculpándose por lo sucedido, diciendo que se resbaló por distraída, se disculpa por la escena y escapa del lugar. Llega al lugar donde arrojaron la maceta, el curso de música, y ve a alguien tocando el piano, Bridget Graham, también era del consejo. Ella le pregunta, ¿qué quieres? Y Moni solo quería revisar el balcón. Le responde que entre rápido. Mónica estudia el lugar de los hechos ayudándose con una maceta para subir y verificar el lugar y la baranda. Ve que se ensució los guantes y le llega una idea a su cabeza. La pianista le dice que debe cerrar el lugar y Mónica le pregunta cómo se consigue la llave o el permiso. Y le explican que se presenta una solicitud de dirección, completando todas las ideas de Mónica. En el salón del consejo estudiantil, Félix y Elliot hablaban de Mónica. Ella no era noble, pero es mejor que ella investigue todo para no levantar sospechas, sobre todo si el príncipe se escapa en las noches, aunque lo hace para que no interfiera el duque de Crockfold, y mismo sabiendo que lo insulten de perro y que no puede solucionar los problemas, eso no le importa a él. De repente es interrumpido por alguien que toca la puerta, que resulta ser Moni, informando que ya descubrió al culpable del incidente de la maceta. Selma Kals estaba sentada mientras sus disque amigas le brindaban su apoyo en su momento difícil por Aaron. Y aunque Selma no las veía como amigas, eran un medio para no sentirse sola.
De la nada, el consejo, Elliot, convoca a Selma para hablar de la caída del cartel y de la caída de la maceta, haciéndola responsable de los dos casos, según lo que dijo Mónica. Ella comienza explicando diciendo que del cartel, ni idea, pero explica deduciendo de dónde cayó la maceta. Y casi deschavetándose de nuevo con los cálculos de caída y demás, la detiene. Explica que se tiró del cuarto piso y revisó las solicitudes del salón. Selma rápidamente intenta excusarse diciendo que solo regó las flores, pero Mónica explica que las dos son del mismo tamaño. El muro del balcón es alto y debía usar la maceta para subir. Selma lo atribuye a una pequeña casualidad, pero Mónica menciona los guantes. Aquel día que Selma ayudó a Mónica, ella no traía los guantes, porque seguramente se manchó moviendo la maceta, y encontró los guantes en el basurero al lado del salón, con las iniciales de Selma. Finalmente Selma grita confesando que sí, fue yo la que tiró el cartel y la maceta, culpándose también por la malversación de fondos, diciendo que engañó a Aaron para hacerlo, y que por favor no lo inculpen a él, que no le dejen sin su prometido. Finalmente la escoltan afuera. Mónica pregunta ¿qué le va a pasar ahora? Y pues el castigo es que toda su familia sea castigada, pero solo la expulsarán por problemas de salud, ya que todo eso hizo pensar a Félix cómo estaba tirando todo por la borda solo por alguien a quien quiere. Mónica de reojito ve números en unas hojas y le brillan los ojitos, y como toda genio, ya vio dónde estaban los errores de cálculos en las cuentas que revisaba el príncipe. Él pregunta si sabía de manejar cuentas, contaduría, economía y demás. Y Mónica dice que sí, viendo claramente dónde forzaron las cosas. Así, Félix le ofrece a Mónica hacerse cargo de las cuentas del consejo y Mónica acepta totalmente feliz por reencontrarse con los números haciendo esa carita. Así, Mónica es nombrada tesorera del consejo estudiantil. Sí, de nuevo Mónica está así. Apenas reaccionando con las patitas de Nero, ahora es la tesorera. Nero no ve esto como una desventaja, pues ahora podrá cuidar al príncipe de primera mano, pero Mónica duda de su capacidad. Ante la noticia, todo el consejo quedó impactado. Pero Mónica era hábil. Ella resolvió las cuentas de 5 años en un solo instante, viendo que sí, todas las cuentas fueron muy descuidadas. Aún así, Mónica solo deseaba volver a su cabañita. Esa noche, Cyril revisaba el trabajo de Mónica y ve que todo estaba perfecto, bien hecho. Y estaba más molesto por el nombramiento de Mónica, que no era noble, y su comportamiento delante del príncipe, que era bien informal. De repente, nota algo raro en la escritura de las hojas que lo sobresalta, pero pensando que esa idea es imposible se retira. Pero al salir de la habitación no recuerda por qué salió. Le duele la cabeza, los ojos le brillan. Esperen, ese brillo lo conozco. Escenas, por favor, repetición. Finalmente, sí, ahí. Y al final él se retira a descansar. Es un nuevo día e Isabel ya está recriminando cómo Mónica, una cualquiera, puede ser tesorera del consejo. ¿Cómo engatusaste al príncipe, desgraciada? Obviamente todo esto es muy buen teatro orquestado, incluso con utilería. Muy buena villana. La felicita por supuesto en el consejo y nota su nuevo peinado queriendo imitarla, pero imitar el peinado de su enemiga no es buena opción, ¿no? Así su sirvienta promete hacerles el mismo peinado al próximo festival. En el curso, las venenosas ya estaban hablando de Mónica, de cómo no era noble, era pobre y demás, según ellos. Lana se le acerca a preguntarle sobre el puesto de tesorera del consejo estudiantil. Moni no responde, pero Lana insiste disculpándose por provocar a Caroline, preguntándole si estaba bien. Y todo tranqui con Mónica. Sonriendo dice estoy bien. Lana ve que su peinado estaba mal y como buena amiga decide hacerlo de nuevo. En la reunión del consejo, Félix le pide a Cyril que le enseñe sus deberes como tesorera. Mónica, un poco sorprendida y asustada, pregunta por qué él, y le explican que él era el tesorero antes de ser el vicepresidente. Mónica menciona que preferiría que sea alguien de su edad, mirando al otro compa. Pero no tiene elección, será Cyril. Más tarde él le explica sus deberes y Mónica estornuda del frío. Cyril abre las ventanas para que entre solcito, le ofrece abriguito y ella deduce que Cyril expulsa magia en forma de frío. Él nota cómo lo vigilaba y Mónica se excusa diciendo que veía cómo revisaba las cuentas que trabajó ayer y él las verificaba para presentárselas próximamente al profesor Turnley. Ella se disculpa por darle trabajo extra. El compa todo tranqui le felicita diciendo que alce su cabeza porque es un trabajo perfecto el que hizo. Pero Mónica no podía sentirse así recordando una escena donde alguien la acusó de mirarle siempre por encima del hombro.
Cyril menciona que ese es un aspecto que no le gusta a ninguna persona y que también investigó el incidente de las escaleras, encontrando a Caroline como responsable. Incluso ya le había dictaminado su castigo. Tardó en averiguarlo porque Mónica lo ocultó. Mónica se sorprende al ver que también hay nobles diferentes. Pero Cyril le grita pensando que no estaba prestando atención y Mónica apenas responde bajito, pero de nuevo la corrigen diciendo habla fuerte, mija. Y habla entrecortado y así continúa hasta que la noche acaba. Escuchen. Ya de noche, muy tarde, Cyril se retira, llevando las cuentas al profesor Turnley, duda y finalmente continúa su camino. Cyril Ashley estaba caminando por el bosque y su magia congelaba todo a su paso. En su ático, un pajarito molestaba a Nero y a Mónica, pero al cabo de un rato se convierte en Rins, la asistente de Luis, con un mensaje urgente. Todos nerviosos, escuchan. Y el mensaje es que Luis va a ser papá. Sí, también reacciona así. Rins menciona que Luis mandó el mensaje pletórico. Yo también quedé burro, lo investigué y significa que tiene gran abundancia de algo o se dice de una persona que se siente llena de alegría o energía. A los burros como yo. Continuando, le entrega una carta a Mónica que decía, ya que tú no eres buena hablando, mándame un informe escrito con Rin. Pero Rin percibe magia de hielo en el dormitorio de los chicos. Cyril caminaba a informar del culpable de alterar las cuentas, pero su mente divagaba y su magia se descontrola congelando todo a su paso. Mónica y compañía llegan y ven cómo Cyril está atrapado en el hielo de su propia magia. Moni deduce que tiene un trastorno de absorción excesiva que debería tener un artefacto que le ayude a liberarlo. Pensando en su collar, Rin lo analiza y ve que su collar está absorbiendo mucha magia. El broche estaba funcionando mal. Nero, actuando rápidamente, va a buscar el broche. Ágil se abre paso escalando todo el hielo, pero al intentar quitárselo, Cyril inconscientemente se defiende mandando a Nero por los aires. Ahí Mónica decide entrar en acción. Colocándose la capucha, enfrenta a Cyril con magia de fuego, destruyendo el hielo que le mandaban al instante y protegiendo a Cyril con una barrera. Con un gran poder mágico invoca una serpiente de fuego y Cyril, decidido a defender el broche, que es el símbolo de reconocimiento de su padre, ataca con más hielo. Medio consciente se pregunta por qué su madre no reconoce su valía, viéndola en Moni. En un flashback, Cyril recuerda cuando era niño su padre también era hijo de un noble y él no trabajaba. Golpeaba a su madre todos los días hasta que un día falleció por culpa de la bebida. Mucho tiempo después, Cyril corría con su mamá para contarle de que el marqués Hywon quería adoptarlo. Ella, con desinterés, le responde: total, qué sorpresa, eres hijo de un noble. Eso solo motiva a Cyril a trabajar mucho para obtener la aprobación de su madre y de quien lo adoptó. Medio consciente, Cyril ve cómo Mónica estaba manipulando su collar y con sus últimas fuerzas le pide que se lo devuelva. Mónica se lo entrega y Cyril queda inconsciente. Reuniéndose con Rin y Nero, Mónica informa que ya es seguro. Modificó el broche y agregó una barrera protectora ya que su trastorno conlleva muchos problemas, pero bien entrenado puede ser beneficioso para él. Y ella no quería que él viera eso como una maldición. Pensando, le pide a Nero que se encargue de Cyril y corre con Rin explicando que ese comportamiento y de los demás indicios ella reconoció magia de intrusión psíquica. Llegando donde el profesor Turnley, él le reclama por la hora y del toque de queda de la academia, pero Moni lo interrumpe y señala los libros de cuentas, diciendo que será en vano cambiar todos los libros ya que ella, una sabelo todo, recuerda todos los números. Los libros llevaban mucho tiempo incongruentes, pero hace 5 años cambió la forma de modificarlos, justo el año en que entró el profesor. El profesor atrapa a Mónica mencionando que el dinero se necesita para la investigación mágica. Él estaba empezando un conjuro para borrarle la mente a Mónica y ella, percibiendo sus intenciones, fácilmente consigue quebrar aquel hechizo y a base de él consigue formular otros conjuros todos perfectos. El profesor queda atónito de que alguien sea capaz de hacer eso. Preguntándose quién y cómo, una idea le llega a su cabeza, pero la magia de Mónica ya está actuando. Con un efecto que durará 24 horas, el profesor se encuentra en el colegio regresando los libros de cuentas, no creyendo que Cyril lo descubriría por la letra, y decide encargarse de él. Pero no, cambia la idea y quiere ir mejor a encargarse del príncipe. Pero de la nada, un cerdito aparece y luego otro, y más, y más, y más, y muchos más, y se ve envuelto en cerditos que lo atormentarán todo el día. Fuera de esa ilusión, Mónica estaba muy nerviosa porque utilizó un hechizo aparentemente prohibido con el profesor. Lin llega preguntando qué pasó y Mónica le explica que ella lo dejó contando cerditos. Lin le menciona que ella se encargará de la situación y que seguramente Luis lo castigará, lo maltratará, lo abusará, lo torturará y el resto. Varios días después toda la escuela estaba hablando del arresto del profesor, pero Lana más estaba preocupada por el peinado de Mónica. Ella lo estaba arreglando y menciona que uno de los 7 sabios fue que arrestó al profesor.
profesor. Pensando que fue Luis, Lana lo menciona como su chico ideal y nombra a todos los magos. El mago de las barreras, la bruja de la astrología, la bruja de espinas, el mago de artillería, pero Moni estaba más preocupada con su peinado, interrumpiéndola. Al final obtiene la aprobación de Lana. El presidente hablaba con Wildiano, su espíritu de agua, mencionando que Cyril ya se recuperó y que él pensaba que fue intoxicación mágica. Aún así, alguien lo dejó afuera de los dormitorios. Preguntándose quién fue, no sabía quién, pero todos los acontecimientos son extraños y hay gente indescifrable, pensando en Mónica. Félix nota que está molesto por el nombramiento como tesorera, pero les recuerda que ella no cayó en la trampa cuando dejó la llave todos los documentos importantes ahí. Mónica ni se movió, ella estaba más preocupada con sus numeritos. Aún así sospecha que tal vez la envió el duque de Crockford para vigilarlo, el rey para cuidarlo o es una asesina. Aún así le menciona a Will que su vida terminará el día que se elija al próximo rey y que le deje disfrutar de momento. Mónica preparaba las cuentas del consejo pero se queda dormida porque utilizó mucha magia hace días atrás. Cyril presencia eso y quería ayudarle pero percibe sus manos pequeñitas reconociéndolas de aquella noche. De la nada entra Félix y Cyril se alborota. Ya cayó el primero, Moni, ya cayó el primero. Comenzando a protestar contra Mónica, pero ella ni se molesta, ni se inmuta. Aún así menciona que Cyril ya no está frío. Félix la alimenta como una conejito que come incluso estando dormida así, ñaca, 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 ñaca. Y Moni, en sus sueños, hace el informe que tenía que mandar a Luis. Comenzando con felicitar por el embarazo de su mujer, ella estaba hablando dormida y los que estaban despiertos confunden la situación. Félix le dice a Cyril que asuma su responsabilidad. Moni pregunta qué puedes regalarle y así continúa Moni. Ay, Moni. Ya en su casa, Luis, leyendo la carta completa, comienza. Felicidades por el embarazo de su mujer. ¿Puedo regalarle un libro de matemáticas cuando nazca el bebé? Respecto a la misión, sin querer queriendo acabé como tesorera del consejo. Y ahí Luis la corta. Lynn pregunta qué pedo, pero Luis reclama del informe. Sí, formar parte del consejo es bueno, pero que diga sin querer queriendo, es que él no vio lo que vimos. Quema el informe. Zim pregunta por qué mandó a Moni con Félix e intrigado por la pregunta, le dice que sea sincera. Ella dice que es un trastornado que le gusta maltratar a los débiles, que está molesto por Félix, ya que él rompió el emblema y mandó a Mónica para desquitarse. Pero, au contraire, mon chéri. Luis dice, según Mónica, ella entró para llenar una vacante en los 7 sabios, que en su entrevista todo fue un desastre. Se desmayó, se hiperventiló, estuvo con los ojos en blanco, y aún así, él, autodenominándose ser un prodigio de la magia, percibe que Mónica es un monstruo. Incluso alguien que puede ser más fuerte que él. Aunque por el trato a Moni, Rins no se lo cree. Continuando, la orden del rey puede interpretarse así. Félix es muy inteligente. Se ganó la confianza de muchos nobles dentro y fuera del reino, incluyendo el noble más influyente, el conde de Crockford. Es normal que lo consideren el próximo rey, pero Félix es la hipocresía hecha persona. Difícil de desenmascarar sus intenciones. Ahí Rins se corrige. Luis se meterá con Félix y Mónica, y que solo es un hombre trastocado que le gusta molestar a personas más fuertes, molestando mucho a Luis. El consejo estudiantil estaba muy atareado y molesto con el trabajo extra que dejó el profesor Turnley. Tras la expulsión del tesorero y el arresto del consejero, el consejo pende de un hilo y hay que trabajar mucho. Dándole la razón a Cyril, Félix le pide a Mónica que vaya a saludar a todos los presidentes de los clubes y ella estaba con la idea de no poder, pero Cyril se ofrece a acompañarle pues cree que se ganó el derecho a ser presentada como se debe, por su arduo trabajo, y con ello Moni dice que me esforzaré, poniéndose en marcha Cyril y la tesorera Norton. La ciudad es atacada por un dragón de tierra, pero Nero estaba más molesto porque interrumpieron su comida. Un mago intenta controlarlo, pero sus ataques no llegan al punto débil del dragón. A la distancia, en la torre del reloj, Mónica con Nero observaban aquella batalla, y Nero pregunta por qué ese mago no ataca desde el aire. Y es porque es difícil mantener 2 hechizos a la vez, pero como para Moni era tan natural, analizando, Moni ve la oportunidad de atacar y aprovechando la distracción de otro ataque del mago, ella consigue asestarle un golpe en ese punto débil, derribando al dragón. Todos felicitan al otro mago, pero para Moni todo está bien. Nero, apoyado en Moni, ya era muy pesado, pero él solicita una recompensa por haberlo llevado hasta ahí, pidiendo un pollo bien sazonado justo a tiempo, ya que los mercados estaban reabriendo con más promociones. Nero también dice que aún no te diste cuenta, ¿no? Que a ella ya no le molesta tanto su forma humana. Nuestra Moni ya está creciendo. En la academia, como arrestaron a Turnley, hay más trabajo para los demás profesores y presentan al nuevo profesor de magia básica, William McLagan.
el mago de Entellagua, maestro de Minerva, la mayor institución mágica, profesor del mago de las barreras y de la bruja del silencio, antiguo miembro de los 7 sabios. Pero basta de formalidades. En el consejo le preguntan a Mónica si ya escogió las clases extra, mencionando que para los nobles se valora mucho más el arte y si ella toca algún instrumento, pero no. Otra opción es pintura, ya que también hay alguien ahí que ni tiene aptitudes para ello, pero Cyril estudiará mágica práctica avanzada, que los nobles también estudian magia, ¿saben? Enfrentándose al argumento de Elliot. Aleatoriamente, Félix menciona que le gusta el canto de Cyril. Sobresaltándolo, le dice que lo escuchó cantando solo varias veces en la sala de consulta. Elogiando su talento, espera oírlo mejor pronto. Cyril, avergonzado, se marcha a buscar, dice, unos documentos. Pero Félix continúa con Elliot. Él toca el violín, ¿no? Y espera escucharlo pronto con Cyril. Aconsejando a Mónica de unirse a Mágica Básica, porque tiene mucha similitud con matemática, ella nerviosa no sabe qué responder. Pero recuerda que Luis le dijo cómo y Félix se ofrece a acompañarla al día siguiente. Moni ahora sí responde, me lo plantearé positivamente, quedando en encontrarse ahí. Cita. Al día siguiente, nerviosa y ya con Félix, menciona que la academia también enseña magia, pero él no estudia eso por falta de talento mágico. Se encuentran con otros estudiantes y uno se sorprende al ver al presidente del consejo y príncipe. Él es el chico que combatía al dragón, Glenn Dudley, y es compañero de Neil, el otro chico del consejo. Se presentan y la emoción de Neil es demasiado para Mónica. Glenn les invita castañas asadas de la ciudad y hablando del dragón que atacó Clement, le preguntan si no sabe nada de eso. Se hace el desentendido y habla con Moni preguntándole qué clase escogió. Félix responde diciendo que eligió magia y ellos también escogieron magia. Entrando al aula, es el terror para Mónica. Ve a su antiguo profesor viendo su perdición si es que lo reconoce. Félix los presenta como postulantes a la clase, invitándoles a ocupar asiento. La clase comienza. La naturaleza de la magia. Lo importante es el poder. Lo normal es 50, pero con 100 está bien. Y ya, con 150 pueden ser sabios. A Moni ya le estaba dando un infarto mientras la clase sigue. Quienes comprenden matemáticas comprenden fácilmente las fórmulas. Recordando, hubo una estudiante con tal habilidad de las fórmulas que podía conjurarlos sin hechizo, la bruja del silencio. Ya Mónica estaba al borde del colapso. La menciona porque ella y sus fórmulas entrarán al examen. Mónica ya estaba en crisis. También menciona que ella cambió la teoría mágica moderna. Y Mónica ya estaba llorando. También que el viejo exagera mucho. Lo último es la manipulación de energía mágica. Aunque con poco poder pero gran talento pueden usar magia aunque en menor grado. Mostrándoles un medidor de magia, él está en 160 de poder y tiene afinidad para el agua. Ahora es turno de los estudiantes. Todos están emocionados, todos menos Moni, que la última vez que midió su poder estaba en 202 pero seguía creciendo. Maywood tiene 96 y la fila continuaba avanzando. Mónica intentaba escapar, pero la ve el profesor, que parecía reconocerla, pero el medidor se rompe, distrayendo al profesor lo justo para que Moni escape del miedo. Aunque Moni percibe que Glenn superó los 250 de poder mágico, solo hay 2 personas en los 7 sabios así. Escuchando un ruido se acerca a otra aula y ve la clase de ajedrez. Elliot la sorprende y se la lleva para experimentar. Explicándole en juego, es una simulación de guerra que enseña estrategia. Ella analiza el juego y pregunta a detalle las reglas. Si se designa poder mágico, especialidad, rango, hay barrera defensiva, hay clima, hay viento, hay terreno, pero solo es un tablero. Entonces Moni dice, entonces es una simulación en terreno plano. Las piezas tienen movimientos predeterminados, no hay negociaciones, simplemente es matar al rey. Algo fácil, según ella. Elliot, ya por jugar para darle ventaja, jugará sin reina y el juego lo iniciará Mónica. Comienza el combate. Mueven pieza tras pieza mientras todos asisten el juego sorprendidos. Elliot veía ya su derrota pero ve una oportunidad en el enroque. Para los que no saben, es una jugada que intercambia al rey por la torre bajo ciertas condiciones. Pero es algo que no explicó a Mónica. Pensando en usarla o no, finalmente lo hace. Mónica se sorprende y admite la derrota, solo por ese movimiento. A Elliot ya le removía la conciencia y Moni se retracta por haber dicho que sería fácil, ya que jugar con humanos realmente es impredecible. De la nada, alguien súper intimidante aparece preguntándole quién es. Moni no puede ni hablar. Elliot la presenta como miembro del consejo al profesor Boyd. Así, él le entrega un formulario y le dice que tiene que asistir sí o sí a esa clase. Mónica solo dice Moni. En su ático con Nero, debe escoger una clase, pero Moni se petrificó de nuevo, aunque con sus patitas ya reacciona. Mónica debe evitar magia básica por el viejito McLagan y debe escoger 2 clases optativas para relajar
relajarla, Nero de nuevo le ofrece sus patitas. Al día siguiente, Mónica estudia ajedrez y le divierte, pero se distrae cuando Elliot no reconoce un dibujo que hizo Cyril. Uniéndose a la conversación, Moni tampoco no reconoce el dibujo que tenía que ser un emblema según Cyril. Mónica de repente les entrega un papel con el emblema que buscaban y aunque según Cyril solo le faltaba un detalle, y para Elliot le faltaba manos a Cyril. En fin, solicitando a Moni, se la lleva a ver a los comerciantes que llegarán y se marcha. Cyril no puede evitar mirar la escena y tachándose a sí mismo de sobreprotector. Elliot y Mónica van a aquel encuentro, pero Elliot aún tenía la conciencia removida por aquel juego y ya por llegar al destino quería explicarse con Moni sobre eso, pero Moni interrumpe diciendo que ese no es el emblema que buscan y ella está seguro de ello. Es muy diferente, incluso le faltaba detalles. Uno de los bandidos ya se acercaba, pero Elliot piensa enfrentarlo para ganar tiempo como su deber de noble y pide a Moni que escape para llamar ayuda. Moni, disculpándose, irrita a un caballo con magia que deja fuera de combate a uno de los bandidos y después al otro. Aprovechando, Moni también lo deja inconsciente. Pero el caballo va tras ella y aunque pasa de lado, Moni asustada no puede moverse. El caballo estaba regresando, pero alguien la salva domando al caballo. Los bandidos son capturados y Elliot va por ayuda. Moni agradece a Casey Grove por la ayuda. Presentándose, Moni se asusta por el caballo, pero Casey lo calma y le dice que intente acariciarlo. A Mónica le gusta esa sensación y se disculpa por haberlo lastimado. Hablando con Casey, ella pide tutearse de una vez, ganar confianza, y pregunta si le gustan los caballos. Pues sí, Casey trabaja con caballos, arreando ganado con la canción del tío Sam, pero se detiene ya que esa canción tal vez no es la mejor referencia. Pero Mónica, emocionada, sí conoce la canción, pero como una secuencia. Casey se alegra ya que no habla mucho con la mayoría de la gente por venir del campo, mencionándole que también sabe cazar y todo lo demás. Con una idea en la mente, se lleva a Mónica de repente al carruaje y ella siente y ve lo bonito que es esa sensación. Casey le pregunta si le gustan los caballos y a Moni sí le parecen bonitos. Así le ofrece inscribirse a la clase de equitación. Pero Moni no tiene aptitud física, pero eso no importa porque ahora contará con la ayuda de la profesora Casey. Moni esta vez quiere intentar algo nuevo y llegar a montar caballo como ella, dejándolo todo en manos de la profesora Casey. En su ático, Moni ya se durmió, llenando su formulario de clases, pero Nero ve que escogió ajedrez y equitación. Es otro día en la academia y mientras la profesora se preocupaba con el examen de baile que tenían que hacer los alumnos, Mónica ya estaba girando y girando y girando y girando sin control. Glenn solo aumentaba la velocidad más y más y más, pero finalmente Clay consigue pararlos. ¿Y qué pasaba? Pues estaban practicando baile. Clay les menciona que tendrán que mejorar mucho antes del examen, y Casey recomienda cambiar mejor la estrategia para que se acostumbren a los pasos. Casey ahora bailará con Glenn y Clay instruirá a Mónica, pero el problema ahora solo es la música. Y como si estuviera planeado o como si alguien lo hubiera escrito, aparece Lana. Identificándola como amiga de Mónica, ella sí confirma que es su amiguita. Y Lana, confiante por eso, menciona ser tan buena amiga que ahora les va a ayudar. Mónica, sorprendida, sonríe y todos practicaban tranquilos, pero no exactamente bailaban. Hablando con Félix y Cyril, él pregunta el avance de las clases de baile. Y Clay menciona que dependerá según el esfuerzo que ponga. Pero eso no suena tan bien, y más viniendo de Clay. Más parece que se avecina un desastre. Pero Félix sabe que aprobarán. Y encarando a Mónica, está seguro de que ella no lo defraudará. Mónica con ello, motivada, se propone analizar el ritmo de la pieza, contar los pasos, pero Cyril le para el coche y le ofrece un mejor consejo, de usar el cuerpo antes que la mente. Ya en su ático, Nero preguntaba si bailar en sí era pisarse, patearse, golpearse, pero Mónica, harta de aquel sarcasmo bueno, sabe que él ya lo conocía de sus libros. Y Nero, recordando una historia de una pareja bailando, se golpeaban, se pisaban, pero con pasión, al son de la música. Ahora sabe cómo va a interpretar esa escena. Pero no, Moni dice que no es eso. Y ella no quiere defraudar a nadie reprobando aquel examen, y recuerda cómo su padre no se rendía para ayudar a la gente. Sin embargo, ocurrió algo malo. Ella también aprendió a usar magia silenciosa para no defraudar a nadie, pero aún así decepcionó a alguien. Y ella no quiere tener ese peso de decepcionar a alguien en los hombros. Con las imágenes de sus amigas en la cabeza, se arma de valor, se levanta y practica más. Nero, viendo eso de Mónica, se transforma en un humano para entrenar con ella. Al día siguiente, Mónica, ya en clases, estaba totalmente exhausta y aunque Nero no era un buen bailarín, sí sabía moverse bien. Pero Mónica acabó pisándolo 17 veces y pateándolo otras 23. Nero incluso ya protestó y consideró eso como abuso familiar y dejó de ayudarle. En fin, la clase termina y anuncian que los grupos para las fiestas de té ya estaban organizados. Era una materia obligatoria que ellos tenían que aprobar sí o sí. Y sí, es otro problema más para Mónica. Pero esta vez Isabel ayudará con los preparativos.
dando una clase rápida mencionando que cada quien tiene sus gustos en sí. Al elegir té, no hay una opción incorrecta, excepto una: repetir el mismo tipo de té de otra persona. Isabel, preguntando si puede averiguar quiénes irán y qué llevarán, Moni sabe que van a ir Lana y Casey, y también una desconocida. Y aunque va a ser difícil averiguar qué va a llevar ella, Isabel promete preparar el té perfecto para cualquier tipo de persona que se aparezca, por no mencionar a las venenosas. Después, continúa con su papel actuado de villana. Y más tarde, Mónica ya preparaba el té para la fiesta, repasando todas las enseñanzas de Isabel, pero no creía cumplir con el papel de villana en caso de emergencia. Casey interrumpe sus pensamientos, ya que ella también estaba preparando su té, ofreciéndole hacerlo juntas. Con los tés listos, los dejan bien marcados para no confundirlos y se marchan con prisa, pues la fiesta ya estaba empezando. Mónica, preguntando cómo es la invitada desconocida, Casey menciona que ella es una chica estudiosa, conocida como la biblioteca andante, pero tiene algo más. Y ya en la fiesta de té conocemos a Claudia. Ella es la que sirve el primer té, un té negro. A Casey le parece delicioso y pregunta cuál es, pero Claudia responde que es muy evidente, es el más consumido del reino, o sea, burra, y deja fuera a Casey. Lana también gusta de aquel té y pide un poco de leche para acompañarlo, pero Claudia menciona que su lengua de seguro está mal, pues esas hojas no van con la leche, burra, dejando fuera a Lana. Moni no dice nada y la reunión transcurría, mientras las venenosas del otro lado del jardín, las que la empujaron de la escalera en el episodio 3, vayan a verlo, la observaban envidiosas de que una plebeya como Moni sea parte del consejo estudiantil, y también porque aún le guardaban rencor por el castigo que recibieron por botarle de la escalera, o sea, venenosas. Continuando con el té, Casey presenta un té negro, proveniente de su campo, que combina con leche y les parece delicioso. Llega el turno de Lana, presentando un té delicioso, menciona que es el más famoso de la temporada, y Claudia ya vio el error, y aclara que empezar con un té fuerte mitiga el sabor de los próximos, en otras palabras los opaca. Mónica percibe que por eso ella empezó con uno insípido, por no decir feo. Pero Claudia, continuando, ese té Golden Chip sería perfecto para recibir a nobles, pero aquí está totalmente fuera de lugar, pues las demás sí trajeron otros tipos de té, y ella podría llegar a humillar a las demás. Y aunque Casey y Mónica no se sentían así y no les importaba para nada, Claudia menciona que ese apoyo que ellas brindan es solo porque ella es su amiga. Lana protesta, pues cree que ya se está pasando de lugar, pero Claudia contesta que Lana es la que cree que los demás deberían hablarle, y en parte sí, mencionando y comparándola con la bruja del silencio, sus logros, cómo no asiste a ninguna conferencia. También menciona que en su ceremonia para ingreso a los 7 sabios no habló nada, y que por sus artículos parece ser una persona sagaz e intelectual. Bueno, está equivocada. En primer contexto, Mónica no hablaba en las conferencias porque había demasiada gente. No habló en la ceremonia porque ese día se paralizó y Luis habló en su lugar. Y al final, Mónica es tímida y muy taciturna. Claudia la tenía súper idealizada. En resumen, Lana pregunta si se refiere a que las inteligentes no hablan como tontas. Pero Claudia pasa a otro tema y se fija en Mónica Norton, mencionando que comparte el mismo nombre de la bruja del silencio. Mónica Everett pregunta si ella está callada solo por no hablar con tontas. Pero Mónica, nerviosa para responder a aquel ataque, se retira para preparar su té, pensando que el tema fue casualidad. Llegando a la cocina, su preparado no está, lo encuentra en el basurero. Esto me huele a trampa de esas venenosas. Casey llegaba a ayudar a Mónica y ve el caos. Pregunta si tiene otro y Mónica niega. Casey le ofrece entonces repetir el suyo, pero Mónica rechaza la idea porque causaría problemas a Casey. Y aunque a ella no le importa, y lo importante es divertirse y disfrutar del té, Mónica con esas palabras esboza una sonrisa y se marcha, pidiendo a Casey que vuelva a la fiesta. Ya en el jardín, Lana se cuestionaba si estaba fuera de lugar en verdad. Ella solo quería que sus amigas probaran el mejor té, pero llega Casey y Lana, sorprendida, pregunta por Mónica. Antes de que pueda responder, llega Mónica disculpándose por la demora y presenta un café. Como Claudia mencionó que iniciar con algo fuerte mitiga los sabores de los próximos tés, como ella era la última pensó en eso y está segura de que les gustará ese café. Todas prueban el café y esta vez es diferente, es delicioso, no es amargo, está bien calientito. Y Mónica explica que se tiene que preparar rápido, si no el sabor se altera demasiado. Y usa una cafetera francesa, creo que es francesa, para prepararlo. Claudia comenta que sorprender no es malo, pero la fiesta es de té. Claramente está en el nombre, dice té, y no se acepta otra bebida. Pero Mónica solo quería que todas probaran su bebida favorita y se diviertan, ya que en sí ella es la que está fuera de lugar. Al oír eso, Lana se toma todo el café de un sorbo diciendo que le gusta el café. Creo que la fiesta de té terminó bien.
y ahora solo queda el examen de baile. Mónica ya estaba más nerviosa, no sabe qué hará, pero Casey le pide que deje todo en sus manos. Entrando al aula para practicar se encuentra con ¿quién? Con Félix y Cyril. Y Félix menciona no ser tan cruel como para abandonarla después de poner tantas expectativas y presión en ella. Pero aún así no pidió a Cyril asistir. Y hablando con él le menciona, ¿no acabaste tus tareas temprano para venir aquí a verla? Ajá, alguien ya está echando a Moni. Pero Cyril solo menciona ser el asistente más eficiente de Félix. Pasando a otro tema, Cyril reclama a Glenn que no sabe tratar a una dama con cuidado, según Clay. Glenn protesta ante eso, pero Cyril le pide a Mónica danzar con él la siguiente pieza. Se propone a dar un ejemplo. A la música de Lana comienza un suave vals, y Mónica consigue bailar con libertad, percibiendo que Ashley parece alguien diferente, aunque no sabe qué es. Termina el baile y Cyril demostró su punto a Glenn. Y Mónica agradece de que él sea el mismo de siempre, y Cyril, confundido con esas palabras, preguntaba qué significa, pero Mónica no tiene respuestas. Cyril continúa con la lección mencionando que en el baile el hombre es quien guía a la mujer. Entonces Félix pide a Cyril que enseñe a Glenn a guiar, y él practicará con Mónica. Aunque Mónica, nerviosa, apenas consigue aceptar la propuesta, Félix aproxima a Mónica con confianza, pero para Moni ya era el infierno. Percibiendo que con Cyril Mónica parecía un poco más relajada, Félix pregunta el por qué. Y ella menciona que se sorprendió, pues Cyril no parecía el mismo de siempre. Pero ahí comienza el baile. Mónica ya se preocupaba por los pasos. Pues claro, imagínate pisarle el pie al príncipe. Y pisarle varias veces, no solo una. Y Félix le pide conversar para distraerse. Iniciando la conversación menciona que Mónica tiene los ojos de tono verde, como una luz filtrada entre los árboles. Mónica no sabe qué responder. Y Félix continúa, halagando su peinado preguntándole si se lo hizo su amiga. Mónica responde que ella lo hizo y se compró un nuevo cepillo. Félix continúa, le pregunta cómo es el cepillo. Y Mónica, ya más tranquila, relajada, menciona que lo eligió su amiga, Lana. Tiene adornos de flores, es bonito, es pequeño. Y Félix reconoce nunca haber visto esa faceta, esa expresión en Mónica. Ella ya relajada no evita ver algo que destacaba en Félix. Un prendedor esmeralda. Centrándose en el corte, la refracción de la luz, ella ya se estaba deschavetando. Ya comienza a ver su uso en la magia, pero a la vez realizaba cada paso de baile con exactitud y continúa pensando cómo usarlo en la magia hasta que la canción termina. Todos aplauden sorprendidos porque el baile fue increíble. Ese baile fue su mejor intento. Mientras Félix explicaba que Mónica tiene manía de sobrepensar todo y lo mejor es distraerla hablándole, Mónica seguía pensando en ese diamante y la magia. Pero volviendo en sí no creía que bailó bien. Todos corrían a festejarlo y ella sonrojada menciona que su broche reflejaba la luz de forma preciosa y se puso a pensar en su reflectividad, dejando a todos con su ¿eh? Y sí, metió la pata de nuevo. Félix pregunta si insinúa que hablar con él quedó en segundo plano. Y ella menciona que consiguió bailar bien gracias a su broche. No, Félix. No lo dijo, pero lo pensó. Cyril, molesto, menciona que debía decir bailé bien gracias a usted, Alteza. Mientras Félix caminaba, ve a Glenn y no puede evitar pensar que fue él el mago que derrotó al dragón, y ya que su ingreso también fue raro, piensa que lo enviaron para protegerlo o para matarlo. En fin, ve que se reúne con Mónica y los demás para hacer una parrillada. Con un pincho de carne listo, los amigos festejan que todos hayan aprobado el examen de baile. Moni lo atribuye a que Maywood la guió muy bien, pero fíjense, ella estaba concentrada en otra cosa. Félix se une a la fiesta y todos se asustan. Glenn reclama que no puede hacer nada, pues no estaba prohibido, pero según Félix sí, se necesita permiso. Glenn argumenta que como Félix está ahí, mejor le entrega una carnita. Y todos se asustan más, pero Félix lo acepta. Para sorpresa de todos, ahora Félix se convierte en cómplice y pide guardar el secreto, quedando todos sorprendidos. En su ático, Rhys visita a Mónica y con un redoble de tambor improvisado, entrega una recompensa de Luis por atrapar a Thornley. Es un vestidito. Mónica, por ese gesto, decide escribir una carta para agradecerle correctamente, pidiendo a Rhys que espere. Mientras, Rhys felicita a Moni por detener a unos intrusos. Luis le dijo que sus barreras en sí son para enemigos externos y no tanto para los infiltrados o de enemigos internos. Pero Mónica menciona que si cambiaran las fórmulas, las barreras entonces quedarían inútiles. Seguro deben estar muy ocultas. Pero según Rhys, Luis casualmente también mencionó que aquellas fórmulas tienen una trampa asesina. O sea, el que intenta manipularlas, ¡kabum! Sí, macabro, ¿no creen? Al día siguiente, Moni hacía sus recados y aún no sabía qué responder a Luis. Caminando se encuentra con Claudia y se pone nerviosa, porque ella nunca dejaba de mirarla. Piensa que sospecha de ella, y pasando de largo sin mirar, escapa.
pero más adelante se encuentra con las venenosas. Le piden a Moni que no se asuste, pues querían invitarla a una fiesta de té antes de ir al consejo. Moni, pensando que debe mejorar mucho ese aspecto y como ella ya es del consejo, acepta. En el jardín las venenosas agradecen su presencia, mencionando que de seguro ella pasó muy mal cuando cayó accidentalmente de las escaleras. Mónica menciona que está todo bien, pero la líder venenosa le pide que aclare a Cyril que todo fue un accidente. Descarada, ¿no? Moni, pensando que eso arruinaría todo el trabajo de Cyril, se niega. Consiguió decir que no quiere. Esperando la reprimenda, las venenosas cambian de tema. Pidiendo beber el té, pues se distrajeron mucho, Moni acepta. Tomando la taza, recuerda las enseñanzas de Isabel para reconocer serpientes, y ve como todas esperaban que Moni beba. Percibiendo que tal vez es una trampa, percibe que el té es más amargo de lo usual, pero comparado a su café decide beberlo, y lo bebe toditito. Todas se sorprenden, pensaban que Mónica lo escupiría, y de la nada la visión de Moni se vuelve roja. Pero no, para Moni es el color del fuego. Recordando la hoguera donde quemaron todo el trabajo de su padre, ella estaba desesperada intentando memorizar aquel trabajo, la muestra de que su papá vivió, pero todo se quema. Ella intentaba recordar los números, pero su tío la escucha y se molesta con ella, pues dice que él está pagando el trabajo de su padre. Un criminal, su familia lo dejó sin trabajo. Mientras esas imágenes pasaban en la cabeza de Moni, ella yacía en el suelo, disculpándose. Todos asistían, nadie hacía nada, hasta que Claudia llega para ayudarla. La revisa y pregunta a Caroline qué le dio. Ella se hace las ofendidas, pero Claudia a fuerza saca una botella de colirio de su bolso. Inspeccionándola, lo confirma. Belladona o algo similar. La líder venenosa alega que solo es un colirio para que el ojo sea grande, pero Claudia confirma que le dio a Mónica veneno. Caroline dice que no esperaba que se tomara todo el té, estaba amargo, pero Claudia la ignora y ayuda a Moni a expulsar el veneno. Pide que traigan agua, llamen a enfermería y al consejo. Moni, aún inconsciente, siente una mano cálida, confundiéndola con la de su papá. Pero Félix pregunta si parece así de viejo. Entonces Cyril dice que lo ignore y Moni despierta. Reconociéndolo, se pone inmediatamente de rodillas y con lágrimas en los ojos pide disculpas por causar problemas. Ella solo quería acostumbrarse a las fiestas de té y Félix intenta calmarla, pero Moni se disculpa por no estar a la altura del consejo estudiantil. Cyril la levanta, mencionando que no debe hacer arrodillar al príncipe, aparte de que ella fue la envenenada, no tiene por qué disculparse. Colocándola en la cama, ordena que descanse o él mismo la amarrará. Claudia, entrando, pregunta a su hermano qué es todo ese escándalo. Félix agradece a Claudia por salvar a Moni. Ella acepta, pero Cyril pide que sea un poco más agradecida con su alteza. Claudia le pregunta entonces si ella debe mover la cola como un perro como ciertas personas, y Cyril se ofende. Pero Félix ya no quiere molestar a Moni. Deben retirarse, con Cyril diciendo ¡wow! Se marchan, pidiendo a Claudia que la vigile para que no escape. Ella le dice que si está preocupado, mejor sea directo, y se retiran sin responder. Claudia habla con Moni. Menciona que un veneno no mataría a alguien normal, pero ella tiene físico de niña, y sobrevivió. Moni se sorprende, pero repitiendo que tiene físico infantil, Claudia aconseja no comer nada o vomitaría. Y sigue repitiéndolo, no tenía que repetirlo tanto. Pero Claudia quiere que Moni sepa que le debe la vida. Moni pregunta si es porque la odia, pero Claudia la corrige. En sí no la quiere ni la odia. Moni, confundida, pregunta entonces ¿por qué la sigue? Pensando que Claudia sabe quién es, Clau dice que Moni intentó seducir a su hombre, su prometido, no solo al ser parte del consejo, bailó con él. Eso es algo imperdonable. Mónica piensa que Claudia es la prometida del príncipe, pero las interrumpen Clay y Glenn. Viendo a Mónica pálida, le ofrecen una carnita, pero Clay lo detiene, al mismo tiempo que saluda a Claudia y menciona que es muy increíble ya que ella salvó a Moni. Claudia esboza una pequeña sonrisa y Glenn pregunta si todos se conocían. Clau, abrazando a Moni, confirma que sí, son amiguis. Y Mónica, pensando qué pedo si dijo otra cosa hace rato, solo puede confirmarlo. Así Claudia se presenta, Claudia Ashley, la prometida de Clay. El nervioso comenta que todo es arreglado y Claudia, medio ofendida, pregunta si piensa que ella no es suficiente. Y Clay, apenado, menciona que no, él es poco comparado con ella. Claudia, tomando a Clay por su brazo, pregunta a Moni si hacen una buena pareja. Con la mirada fija, Moni solo puede asentir. De la nada entra Casey. Le dijeron que Moni se desmayó y presencia la escena rara. Preguntando qué pasó, Claudia menciona que solo es el inicio de su historia romántica con Clay. Caminando, Félix pensaba en el arrepentimiento de Mónica y recuerda cómo él sentía lo mismo sobre ser príncipe. Mencionando que lo que pasó es intolerable, Cyril le dice que las venenosas ya esperaban el interrogatorio.
Y también Isabel, de Kerbeck, fue al consejo solicitando hablar con la líder venenosa. Las venenosas esperaban nerviosas culpando a Moni de exagerada. Caroline pensaba que papi solucionará todo por sus donaciones, no pasará nada. Con Félix en la reunión, Caroline estaba aliviada, pensaba que él sabía su verdad. Pero Félix las acusa de intentar asesinar a Moni envenenándola y pregunta ¿cuál es su defensa? Caroline de miedo menciona que todo fue un malentendido, pero Félix pregunta si colocar veneno en tazas de compañeros es una broma. No es como pegarle la mochila a la pared o clavársela al asiento, ¿se acuerdan? ¡Qué tiempos! Ella alega que solo era colirio, un estimulante porque Moni siempre estaba nerviosa, pero Cyril dice que confirmó que es algo que se usa para operar la vista. Eso no es intento de asesinato. Caroline dice que no sabía que era peligroso, y entonces Félix concluye. Caroline colocó colirio como broma para humillarla. Eso añade un cargo por difamación. Claudia ya se ve perdida y desesperada. Tocan la puerta y es Isabel Norton. Agradece que le hayan dejado participar de la reunión y Caroline ve esperanza, pues sabe que ella odia a Moni. Isabel, pidiendo disculpas por los problemas que causó el parásito familiar, toda una vergüenza, les ofrece una compensación. Ellas ya estaban tranquilas, pero ya que estaban en eso, Isabel saca un frasco que compró de un comerciante, una medicina para la belleza. Colocándole en las 3 bebidas, mientras todas observaban con miedo, Isabel les pide beberlo. Nerviosa Caroline, pensando que no es veneno, ella no se atrevería, se fuerza a probarlo, pero inmediatamente lo escupe y la acusa de envenenarla. Pero Isabel, colocando unas gotas en su propio té, lo bebe tranquila, mencionando que tal vez solo era una medicina amarga en un té. Tal vez Moni intentó ser educada y acabarse el té amargo, pero esta vez Caroline es peor que ella. Ella lo escupió frente al príncipe. Todo eso Isabel debe informar a su padre, ya que fue el intento de asesinar a un Norton. Apenada porque la familia Kerbeck tenía una relación con los Norm, Félix menciona que es una pena, ya que solo Kerbeck combate a los dragones. El rey no tendría que enviar tropas, pero pregunta si sus tierras sobrevivirán hasta eso. Caroline, desesperada, ya no sabe qué decir, pero Isabel menciona que por ella tal vez sus tierras ya no existan. Pero así es la sociedad, ¿no? Y pide que al salir Caroline cuente a todos qué pasa al ser enemigo de los Kerbeck. Finalizando la reunión todos miraban a Isabel, pero ella ya estaba preparada, sabe lo que pasa al pisotear a alguien, pero tenía que demostrar las consecuencias de enfrentarse a los Kerbeck. Así, proteger a Mónica y cumplir su deuda, su promesa con la bruja del silencio. Pregunta si hay espacio en su habitación para alguien más y le confirman que sí. Entonces pide planear todo para atender bien a Moni. Así, cuidaron bien de Moni una semana. Volviendo a su ático, Nero nota que Moni sí engordó un poquito. Atribuido a los cuidados de Isabel, él no puede evitar pensar que olvidaron de algo. Pues sí, se olvidaron de Rins. Ella esperó la respuesta a Luis, toda una semana. Mónica se disculpa, explica que la envenenaron, que la cuidaron una semana, pero Rins pregunta cómo ella, que debía cuidar al príncipe, fue envenenada. Rins informa que mientras Mónica estaba ausente recibió varios mensajes debajo de la puerta. Mensajes de recupérate, cuídate, y ella, reconociendo la letra, son de Lana, tocando el corazón de Mónica. Sonriendo, Moni guarda cada carta de su mejor amiga. Reunidas en un restaurante mencionan que la comida mejora la salud, y Moni estaba tímida porque nunca estuvo en un lugar así, pero se sorprenden cuando se les une Claudia. Lana preguntaba por qué estaba ahí, y ella, juntándose y presionando a Moni, explica que es porque es su amiga, ¿no? Porque ella le debe la vida, ¿no? Y Mónica está agradecida con ella, ¿no ve? Entonces son amigas. Y Moni responde que sí a todo nerviosa. Lana protesta porque le estaba forzando a decir que sí, pero en fin. Volviendo a la comida, estaba deliciosa. Casey concuerda y menciona que como vivía lejos del mar solo conocía comida de río, mientras se preparaba un rico sándwich. Claudia percibe y reconoce que así comen los jornaleros. Casey comenta que siempre se come así en los descansos, ya sea noble o jornalero. Si no se trabaja en grupo, no se come. Y Claudia pregunta por qué se inscribió a la academia. Pero Casey cambia el tema y pregunta si asistirán al festival escolar. Claudia, sombría, responde que se encerrará en su cuarto todo el día. Y aunque no era la respuesta que esperaba Casey, Claudia explica que Clay, su prometido, estará ocupado todo el día y es inútil ir al festival sola. Lana menciona que es indispensable ir a la obra de teatro porque ella es la encargada del vestuario. Y Casey comenta que es increíble cómo se pelean los de vestuario con los historiadores. Lana completa de que este año será especial porque habrán fuegos artificiales. Y ofrece ir a verlo juntas, mientras alguien se encierra en su habitación mirando a Claudia. Continuando menciona que Casey venderá bordados en la feria.
Casey enseñándoles uno, todas quedan maravilladas, es bonito. Casey ofrece hacerles uno, pero Moni se iba a negar, porque ya le enseñaba a montar caballo, pero Casey la tranquiliza y pide que no se resista, porque son cosas que a ella le gusta. Y con ello, Moni está cada vez más emocionada por el festival. Más tarde, caminando en la escuela, se encuentran con Cyril. Él informa a Mónica que traerán los materiales esta tarde y pide ir a la puerta este después de clases, ya que ellos deben supervisar la madera. El príncipe y Howard supervisarán los fuegos artificiales, Clay y Graham las telas y los trajes. Clau entonces menciona que Cyril es muy descuidado por hablar así de los planes del consejo y que como Clay estará a solas con Bridget Graham, deberá interrumpirlos. Cyril la detiene y repite las órdenes a Mónica. Ella acepta llamándolo Ashley Sama, y Clau, sosteniendo a Moni, menciona la confusión porque ella también es Ashley Sama. Ubican eso del Sama, ¿no? Es como decir señora a alguien, tipo Kenya Sama, señor sabio. Eso, solo para que no se confundan esta parte. Moni corrige que ella es Claudia Sama, pero Clau menciona que Moni no quiere llamar a Cyril por su nombre, y que a ella sí le dice así porque es su amiga, pero Cyril solo debe ser un conocido. Moni nerviosa menciona que el trabajo que hace Ashley Sama es admirable, pero Clau pregunta si es correcto que él la deje hacer eso. ¿No será cruel? Moni ya estaba nerviosa, pero Cyril pide que le llame por su nombre, y Moni acepta. Ya cayó Moni. Y Clau nota el gran teatro solo para que Moni lo llame por su nombre. En el patio, Nero estaba listo para atrapar su cena, pero percibe una señal mágica y ve a Félix y a Elliot, que iban a recibir el encargo de fuegos artificiales, pero todo es sospechoso para Nero. Moni y Cyril esperaban al encargado de escenografía para comenzar su parte, y llega Casey, explicando que de nuevo se pelearon los de vestuario y los historiadores. Ella estará ahí en su lugar. Con ello comienza. Casey contará las cosas y Moni comprobará las listas. Todos trabajan arduamente, pero en un momento Casey se pierde. Llama a Moni y ella ve que le están por caer vigas de madera. Le advierte, pero antes de la tragedia, Moni con magia consigue salvarla. Cyril llega y con la posibilidad de que Casey se haya golpeado, pide a Moni llevarla a la enfermería. Pero viendo la cuerda, Moni percibe algo. Camino a la enfermería, Casey se disculpa porque mostró su lado débil. Moni la tranquiliza porque cualquiera reaccionaría así, pero menciona que la cuerda tenía indicios de que fue cortada. Casey pregunta entonces si no fue un accidente, pero Moni menciona que el corte llegaba a la mitad, que se iba a romper máximo según sus cálculos en 5 o 15 segundos. Y después de lo del otro día los vendedores no llegan armados. Y pregunta a Casey si ella cortó la cuerda. Casey, riendo, admite que la descubrió. Moni pregunta por qué y le responde porque la odia. Y quería que la madera la golpeara, pero no esperaba que le cayera encima. Moni no le cree, pero Casey menciona que la odia desde la primera vez que la vio. Pero Moni pregunta qué es lo que oculta. Casey niega a ocultarle algo y recordando cuando tiraron su té, se atribuye a aquel acto. Moni revela que ya lo sabía, pues en otras escuelas también le ocultaban cosas y a partir de ahí nunca dejaba su nombre en ellas. Aquel día, ella fue la única que le vio dejar aquel papel. Casey se sorprende de que lo supiera desde el principio, pero los interrumpe Nero. Encubierto, informa que hay una señal mágica extraña en el almacén oeste. Moni lo analiza y es el elemento fuego, que absorbe magia. Es un torbellino. Es una llamarada espiral. Casey se sorprende de que conociera eso y Moni deduce que el objetivo de Casey es matar al príncipe. Mientras Félix controlaba sus pedidos, le ofrecían hacer de rey en la obra. Le insisten, pero Félix menciona que si siguen así dificultarán el trabajo del consejo. Y aparte que él no hace falta, de todos modos va a ser una gran obra. Williano pregunta si fue correcto negar aquel pedido porque la actriz de reina podría ser una candidata a su prometida, pero Félix responde que él se encargará de todo eso después. Y aunque el duque le proponga una prometida y un futuro prometedor, a él le da igual, ya que será el rey al final, aunque lo consideren la marioneta de Crockford. Casey, amenazando a Moni, rechaza que la marioneta se convierta en rey. Moni ve que el accidente era para una coartada. Pues sí, Casey explica que si asesinas a la realeza, toda la familia es castigada. Y si Félix sale rey, el conde iniciará una guerra contra Randall, y nadie podrá detenerlo. Mencionando que cuando apareció el dragón en la ciudad y fue derrotado, ella sintió envidia porque no se necesitaron soldados ni magos, mientras ellos se empobrecen luchando contra dragones. Y ni aun así el rey no los ayuda. Las tierras de Randall los ayudó a escondidas, y ellos estaban agradecidos, pero el duque en su guerra contra el imperio quiere conquistarlos porque están en medio, y por eso no perdonará ni al duque ni a su marioneta. Moni siente que la llamarada crece y pide a Casey detenerlo, pero ni torturándola lo conseguirán. Y como Moni es del consejo, Casey debe detenerla.
Impotente y llorando, Moni sabe que no puede quedarse quieta. Si su obligación como tesorera es servir a los estudiantes, ahora tiene una obligación como miembro de los 7 sabios, porque es la bruja del silencio. Mónica informa a Nero que atacará a la academia. Así activará la barrera de Luis y él podría encontrar su origen. Con ello desde el cielo, Moni ataca con misiles mágicos la academia y la barrera resiste. Moni reconoce el poder de Luis y Nero localizó el origen en el jardín antiguo. Casey no sabía qué estaba haciendo y ataca para detenerlos, pero Nero la sujeta e inmoviliza. Casey menciona que es inútil, no les queda tiempo, pero Moni está segura de que puede detenerla. No, debe detenerla. Corriendo con Nero y cargando a Casey, ella ve en Moni algo conocido. Recordando, ella tenía 3 hermanos mayores. El mayor murió cuando un dragón lo dejó caer, el segundo mutilado por otro dragón y el tercero calcinado. Y reconoce en Moni el rostro de alguien que decidió luchar, lo que veían sus hermanos. Llegando al jardín, Moni localiza el conjuro y menciona que lo modificará contra la llamarada espiral y pide que se alejen. Recordando la trampa, no se activa nada, pero Nero la aparta del camino porque un muro de rosas y espinas aparece. Reconociéndolo como una barrera asesina, Moni ve que no es una obra de Luis, es obra de otra de los 7 sabios, la bruja de espinas. Y ahora será como enfrentarse a los 2 al mismo tiempo. La barrera los ataca, pero Moni levanta una barrera que destruye las espinas y Casey pregunta ¿cómo Mónica hizo? Pero Nero advierte que no hay tiempo. Con ello, Moni empieza invocando una puerta del cielo. Recitando el conjuro, en nombre de la bruja del silencio, pide que se abra la puerta invocando al rey espíritu. Mónica puede usar la mayoría de los hechizos sin recitarlos, pero hay uno que no puede obviar. Una invocación. El héroe Ralph, primer rey de Riddle, las usó para eliminar al dragón maligno. Esto es una ceremonia. Y pidiendo que se presente desde el umbral del silencio, Mónica invoca al rey espíritu de viento. Y con una ráfaga de viento corta todas las espinas y finalmente la puerta desaparece. Casey no sabía qué pasaba, pero Moni revela que ella no es la única que ocultaba algo. Corre mientras la llamarada espiral ya se estaba por activar. Modificando las fórmulas de Luis, el tiempo se agota, la llamarada está activa. Cambia la configuración de la barrera, la limita la bomba, la comprime y la comprime y la comprime y activa la barrera. La llamarada espiral explota sin causar daños. Moni lo consiguió a tiempo, quedándose sin poder mágico. Consigue reincorporarse y Casey reconoce que se distrajo y no reconoció quién era. Y Moni, viendo sus recuerdos, no sabe qué decir, pero Casey dice basta, ella es una criminal, debería odiarla. Nero, viendo el cielo, ve que más problemas se acercan y desaparece. Encargando todo a Mónica, se aleja. De repente algo cae del cielo con un gran estruendo y quejándose del aterrizaje, aparece Rince explicando que es un ataque ofensivo con mucho estilo. Pero Luis sale del cráter, sabiendo que le pasaba algo a su barrera, y se puso en marcha, pensando que se trataba de la bruja del silencio. Luis percibe que Mónica está sin poder mágico, a diferencia de cuando peleó con los dragones, y pregunta quién es Casey. Ella misma se identifica como una tonta enemiga que intentó asesinar al príncipe Félix. Luis pide explicaciones a Mónica y ella cuenta que en el almacén oeste donde se descargaron los fuegos artificiales, prepararon una llamarada espiral. Y ella tomó prestada su barrera para evitarlo. Luis menciona que la barrera tenía una trampa de la bruja de espinas y tenía varias fórmulas falsas para despistarla, pero Moni cuenta que invocó a un rey espíritu para la trampa, pero que reconocer las fórmulas le llevó más de un minuto. Luis, molesto de que las reconociera en un minuto, responde que si alguien vuelve a reescribir sus barreras, sospechará principalmente de ella. Ahora que sabe qué pasó, se llevará a Casey. Y Moni interrumpe, pregunta qué pasará con ella. Él le explica que se la interrogará hasta dar con todos los cómplices y en caso de no hablar, se usará magia de intuición psíquica. Pero tal vez sea mejor que se quede inconsciente para siempre, ya que atentar contra la realeza es muerte. Y si no está consciente, va a sufrir mucho menos. Luis ya se marchaba, pero Moni lo detiene y pregunta si él es de la facción del primer príncipe. Aquí quiero aclarar un poquito algo, ¿ok? Algo del primer episodio que un amable seguidor corrigió en un comentario en el episodio anterior. Luis no es el primer príncipe, es de la facción del primer príncipe, no es hermano de Félix. La traducción subtitulada al español está muy mal, así que perdón a todos. Y gracias al seguidor por la corrección. Continuando, Luis pregunta por qué, y Mónica insiste. Luis, mencionando que él y el príncipe Lionel son amigos de escuela, se podría decir que sí, es de su facción, pero no apoya que él sea el rey. Se considera de esa facción más que todo porque no le agrada ni Crockford ni Félix. Mónica menciona que Casey es de la facción del primer príncipe relacionada con Randall. Su madre del príncipe es de Randall. Si esto sale a la luz, que la facción intentó asesinar al segundo príncipe, y Luis ya se sorprende porque Moni quería negociar.
con lo poco que le interesa de la política. Llamándola astuta, dedució que quiere que finja que no pasó nada, y Mónica asiente. Pero Luis le dice que ni el primer príncipe ni su madre le interesan la corona. Ellos más que todo buscan un juego limpio y no harían un intento de asesinato. Pero eso no incluye a los de su facción, no son iguales. Y a los tontos que intentan asesinar a sus rivales, se los retira de forma privada. Moni, viendo que se hará todo en secreto, ruega con la mirada. Luis entonces menciona que si Casey confiesa con honestidad, no se usará intrusión psíquica y será enviada a un convento. No podrá regresar jamás a la alta sociedad. Al escuchar eso, Mónica agradece, pero Luis le dice que sus sentimientos son grilletes para ella. Ella es la bruja del silencio de los 7 sabios, y Mónica Norton solo es una máscara. Con ello, pide a Ring encargarse de Casey y él arreglará la forma que perdió la barrera. Todo el trabajo de un mes. Casey habla a Moni y viéndola le dice que no se disculpará ni dará las gracias. Ella es una enemiga que intentó asesinar al príncipe y no es su amiga. Que no le coloque esa cara porque Moni ya estaba llorando. Pide que no llore por una enemiga y que es una sabia demasiado buena. Pide que la odie y si no, que se olvide de ella. Y Mónica no quiere porque nunca la olvidará. Casey pide a Rins que se la lleve de ahí y mientras se van, Casey menciona algo final. No se disculpará por lo que hizo, pero sí por no cumplir la promesa de la equitación y los bordados. Se despide de Mónica y se va con Rins. Luis recomienda a Moni desahogarse más seguido. La pobre lloraba a moco tendido. No sabe hacerlo, pero Luis le estrella su pañuelo en la cara y como él estará ocupado con la barrera de momento, ya se van a inventar algo para taparlo de Casey. Moni pregunta por qué el pañuelo y Luis le dice que fue un regalo de su mujer y le pide que lo lave, lo planche, lo sanitice antes de devolvérselo. Y Moni, un poco más tranquila, acepta sonriendo. Félix caminaba en el bosque con Wildiano. Él le informa que invocaron un rey espíritu. Él, conociendo la barrera, sabe que debería activarse caso suceda algo, mientras Luis verificaba todo el desastre de su barrera, algo que no se podría atribuir a causas naturales. Félix lo estaba escuchando. Escucha cómo Luis menciona que la bruja del silencio, descuidada, invocó a un rey espíritu para bloquear una llamarada espiral. Y Félix, impactado porque usó ese hechizo tan hermoso ahí, embelesado, quiere verla. Quiere ver cómo hace magia sin pronunciar una palabra, pero ¿detuvo una llamarada espiral? Pensando, deduce que ella está ahí para protegerlo. Él no sabía que la señorita Everett estaba tan cerca de él. Ella es la única que lo deja absorto, pensando en ella mientras Moni regresaba al dormitorio. Es un nuevo día e Isabel quería ir a ver a Mónica, pero su sirvienta no se lo deja. No se moverá de la puerta. Isabel no estaba aceptando ese trato de alguien que sirve a su casa, pero la sirvienta no se mueve ni un pío, porque Isabel estaba mocosa. Isabel quiere ir a ver a Moni, pero le toman la temperatura y por esa tremenda fiebre, le menciona que solo causará más problemas y la bota en su cama para que descanse y se recupere. Moni aún estaba triste, pero ahora debe ir al aula de equitación. Lana le encuentra mencionándole que lleva la ropa desordenada. También comenta que es triste que Casey haya tenido que irse de repente. Podría por lo menos haber dicho algo. Le ofrece la idea de escribirle una carta, pero Moni no se alegra con eso. Lana cambia el tema y pregunta qué vestido va a llevar al baile. Y Moni pensaba llevar el uniforme. Lana no lo acepta, más porque es del consejo. Tiene que ir de estatus y le ofrece uno de sus vestidos. Moni no sabía si aceptarlo porque siempre le ayuda y siente que no hace nada para devolverlo. Pero Lana, un poco molesta, le recuerda que no se necesitan motivos para tratar bien a una amiga. Y Moni agradece el gesto. En el aula de equitación, Moni estaba súper nerviosa y al primer intento se cae del caballo. Pobre Moni, quiere aprender a montar caballo para mostrárselo algún día a Casey, pero sus pensamientos se interrumpen cuando Félix ve que Mónica escogió equitación. Sospechoso, ¿no? Y Mónica se sorprende al verlo. Él la ayuda con su primer paseo, dándole consejos para que no presione las riendas para no lastimar al caballo. Y Mónica ve que en los bailes es igual, la postura ayuda mucho. Félix le pregunta por qué escogió ajedrez y equitación. Y ella menciona que quiere mostrárselo a una amiga algún día. Y reconociendo eso, Félix lo ve como un buen objetivo y espera que algún día ella consiga darle aquella noticia con orgullo a su amiga. Pensando, Mónica ve que desde que llegó a la academia mucha gente la ayudó y se pregunta si algún día podrá devolver el favor. Si será capaz de decir lo mismo que Lana, espera ser fuerte algún día. En el aula de ajedrez, iniciando con partidas rápidas, Elliot estaba algo sorprendido de que Mónica escogiera ajedrez. Ella se pone a su cuidado. Elliot, mencionando lo del otro día, cuando no le contó las reglas del enroque, reconoce que no fue justo. Moni responde que alguien ya le hubiera dicho que ella fue la tonta al competir sin estudiar las normas y creer en el rival. Elliot reconoce que eso fue algo muy retorcido,
pero Moni dice que es la verdad. Ella fue tonta. Aún así, Elliot admite que la subestimó y usó una norma que no le explicó, y eso es una vergüenza para él. Moni se disculpa porque aún no ve un motivo válido para enojarse, y estaría feliz simplemente con aprender a jugar. Entonces, Elliot ofrece dar lo mejor en el juego. Y esa idea le agrada a Moni. Pero viendo a Moni, Elliot recuerda a un niño Félix que apenas conseguía montar a caballo. Tenía miedo. Lo veía débil que ni siquiera sabía esgrima. ¿Cómo iba a gobernar? Terminando aquella sesión de equitación, están por regresar a la mansión y Elliot solo veía que el sirviente parecía más digno que el príncipe. Y Félix se disculpa por no hacerlo bien. En el castillo, Félix lloraba porque perdió su libro, y Elliot, sabiendo dónde estaba, le menciona que de casualidad tal vez lo vio en un árbol, y lo reta a conseguirlo, pero que no le llore al sirviente. Félix valiente sube y consigue llegar hasta él. Estaba feliz, pero la rama se rompe. Elliot ya estaba diciendo que exageraba, pero ve sangre. Félix estaba herido. Después, recibiendo una reprimenda por el accidente que podría incluso costarle la vida, Félix interrumpe, atribuyéndose el accidente. Él subió al árbol por diversión, y Elliot lo protegió con su cuerpo. Y después, Elliot molesto recrimina por qué lo defendió. Le pregunta por qué, pero Félix dice que sí fue su culpa. Él no sabía cómo trepar árboles, y no se le ocurre algún motivo válido para enojarse. Elliot entonces decide enseñarle a hacerlo cuando esté curado. Félix está feliz, porque desde las copas podrá observar mejor las estrellas. Con ese recuerdo, Elliot comprende por qué Félix es tan considerado y atencioso con Mónica. En el consejo, Brigitte informa a Cyril que tiene que entregar el papeleo pendiente y se marcha. Hablando con Moni, ya que vuelve al trabajo, le informa que dejó sus deberes organizados y le pide revisarlos. Mónica acepta, pero ella aún está bien agotada. Se siente anémica, no recuperó su poder. Neil la ve y pregunta si está bien, pero Moni apenas responde que sí. Caminando despistada llega a un lugar súper blandito, fresquito, agradable. Neil ya estaba espantado, quiere decir algo a Mónica, pero cuando Mónica se da cuenta que era la espalda de Cyril, simplemente se disculpa. Pero Cyril se inclina y pide perdón a Moni, diciendo que era su deber revisar la cuerda y él se distrajo con los materiales. El accidente fue su culpa y piensan que por eso Casey se fue. Moni percibe que culparon a Cyril por todo eso. Aunque fue Casey la que cortó la cuerda y Cyril hizo un buen trabajo, Mónica comenzaba a llorar porque no era su culpa. Le piden que se calme, pero ella solo puede disculparse porque no puede contar lo de Casey. Se culpa por no ser más responsable porque si hubiera denunciado lo del té no habría escalado a más y no hubieran inculpado a Cyril. Siente no poder decir la verdad. Al final, Mónica se quedó dormida. Y como no se permiten chicos en el dormitorio femenino, le piden a Claudia un favor. Ella no estaba por aceptar, pero ante la petición de Clay, cambia rápidamente de opinión, mencionando que Mónica es su amiga. ¿No ve? Es natural que la ayude. En un lugar muy lejano, observando las estrellas, Mary Harvey, la bruja de la astrología, se pregunta por qué no funciona y qué es lo que va a suceder con Félix Ark. Hace mucho tiempo Bernie Jones sabía que no era como su hermano. Pese a ser el menor, podía ascender. Era talentoso y deseaba llegar a lo más alto, ser uno de los 7 sabios, abrirse su propio camino. Pero, entrando al aula, ve cómo unos matones atormentaban a una pequeña Mónica, queriendo que se coma una araña. La defiende. Ellos quieren pelear, pero Bernie es más poderoso que ellos y se van. Él va a ver a Mónica. Ella piensa que quiere dinero, pero Bernie se presenta, miembro de la familia del conde Ambert, y no busca dinero. Aleja a la araña de Moni y ve que no se le puede dejar sola. Mónica se disculpa, pero la corrige, ya que debería darle las gracias. Y Mónica sonríe por el gesto. Así los días pasaban y Mónica buscaba a Bernie para todo, incluso tareas de historia. Él no sabía cómo ella conocía las fórmulas mágicas, pero materias simples no. Aún así, aclara todas sus dudas y Mónica está agradecida. Incluso lo buscó cuando tuvo problemas con magia de combate. Mónica falló porque le daba miedo hablar en público, sabiendo que así Mónica jamás usaría magia, y Bernie, conociendo que a Moni le molesta hablar en público, le aconseja cortar los hechizos. Mónica ve eso como algo difícil, algo de mayores, y piensa que no podrá. Pero Bernie la apoya, sabe que podrá, ya que ella conoce bien las bases y los entenderá rápido. Con esas palabras, Mónica lo intentará, feliz de contar siempre con Bernie. Y él sabe que será así, porque algún día será parte de los 7 sabios, y Mónica sabe que Bernie será increíble. Pero en el presente, Mónica ve que es una de los representantes en el torneo de ajedrez, y con la presión del profesor, ahora está en problemas. Es un honor ser representante, pero a Mónica nunca le fue bien en eso. Hace 2 años, en el laboratorio del profesor Rutherford de Minerva, mientras Mónica hacía sus cosas, el profesor de la nada la envió a la reunión del comité de selección de los 7 sabios.
Y Mónica pregunta por qué ella y se esconde. No quiere, no puede, pero con un chasquido de dedos, el profesor hizo que se la llevaran envuelta en una cortina. Más tarde, pese a desmayarse en la entrevista, la seleccionaron y ella solo quería contárselo a 2 personas, a su madre adoptiva y a su único amigo. Mónica pregunta si su amigo se alegrará por la noticia, y pensando en ello, Mónica se distrae y le advierten, pero se choca contra la pared. Reunidos con Félix, y ya que este año seleccionaron también a miembros del consejo para representarles, está contento. Mónica quiere llevarse sus deberes del consejo a casa, pero Cyril, mencionando que el torneo será en Serendia, le pide centrarse en el ajedrez para no avergonzar al príncipe. Ella no sabe responder, pero Félix, mencionando que él también fue representante el año pasado y el consejo lo apoyó con sus deberes, le pide a Mónica que lo deje ayudar este año. Mónica agradece y acepta el gesto. El torneo de ajedrez. El ajedrez es música y el tablero es una partitura. El oponente muestra qué música usa. Fuerte se ataca intensamente, algo tan solemne como la música clásica, o eso dice el loquito este, Benjamin Moulding, el otro representante, viendo el juego de Elliot como una marcha, una formación militar diligente, la trompeta que inicia la batalla y el trote de la caballería. Este güey está loco. Elliot aconseja mejor ignorarlo, pero él, refiriéndose al juego de Mónica, lo compara con una suite de orquesta, una partitura calculada de detalle de principio a fin, y sí está loquito. Pero lo que quiere decir es que Mónica será la capitana, y Elliot apoya la idea. Mónica no puede hacerlo, pero con el resultado de la partida, Benja sabe que él es el más débil, y él jugará primero. Mónica no quiere, cree ser la menos experimentada, pero para Benja no importa, el capitán es el más fuerte. Y no miente ni es humilde. Las mentiras a cobradores y amantes, pero nunca en ajedrez y música. Es su lema familiar del loco. Y se refiere que su ajedrez de él es como música sin límites, pero su ajedrez no es bueno. Mónica cree que sí, pero él, sincero, dice que solo es un ajedrez decente. Y la fuerza de Mónica es auténtica. La mejor para ser la capitana. Pero Mónica tiene miedo ya de jugar y más de ser la capitana. Elliot ve lo complicado que sería cambiar posiciones ahora. Pero, ¿quién podría resistir esa miradita? Accede a ser el capitán y Mónica lo apoya. Menciona a Mónica este año, hay grandes expectativas ya que el año pasado ganaron fácilmente. Mónica pregunta quiénes jugaron, y fueron el príncipe y Maywood como capitán, resaltando que él ataca donde más duele al ver la oportunidad. Pero Mónica pregunta del juego del príncipe y Benja lo compara como el demonio, certero, sin desperdiciar jugadas y usa todo para acabar con el rey. Ya en la comida, Mónica aún pensaba en eso, quiere jugar con el príncipe y Lana interrumpe. Ella quería ir de compras, pero Mónica niega, porque no puede ese día, y Claudia menciona el torneo. Lana quiere ir a animarla, la felicita por ser representante, y Mónica le gustaría que la anime. Preguntando a Claudia cómo fue el año pasado, Claudia confirma que sí participó a petición de Clay para trabajar en equipo, y Mónica ve que también debe ser buena jugando, y Lana pregunta quiénes jugarán. Claudia, mencionando que como el año pasado jugarán los 3 grandes, Minerva, In y Serendi. Pero al oír eso, a Mónica se le cae el tenedor. No, es más que eso. Entra en pánico. Lana va a ayudarla y Clau deduce por la reacción que conoce a alguien de In o Minerva, y la relación no debe ser buena. Entonces, Lana pide a Mónica ir a su habitación el día del torneo. Cuando Mónica fue a agradecer a Bernie, él pensaba que se burló de él. Pregunta si es un insulto porque él solo le enseñó a abreviar conjuros, no saltárselos. Y piensa que seguramente para Mónica fue gracioso que alguien que solo sabe abreviarlos explicara eso. Mónica niega e intenta explicar que fue gracias a lo que él le enseñó, pero Bernie solo piensa que Mónica lo despreciaba. Mónica le dice que lo considera un amigo, pero él aclara que él no es su amigo. Incluso fue con el atuendo de los 7 sabios, y para él eso es cruel. Y le pregunta a la gran sabia si se siente bien despreciarlo así. Mónica cae en lágrimas por aquellas palabras, pero aún así es llamada patética para ser parte de los 7 sabios. Y lo mejor sería que esté encerrada en una cabaña perdida por ahí. Y Mónica despierta con lágrimas por aquel recuerdo. Alguien la sorprende. Mónica se asusta, pero es Rins, el espíritu de Luis. Después del ataque terrorista, Luis la envió para ayudar a Moni, y se disfrazó como el gato. Basándose en una novela en la que se protege a una chica diciendo no toques a mi chica, si Mónica está en problemas, ellos recrearán la escena. Nero también quiere hacerlo. Rins ve lo emocionante de un triángulo amoroso, pero Mónica opina que unos viejitos en uniforme sí llamarían mucho la atención. En el cuarto de Lana, Mónica ya sufría al colocarle un corsé. Se queda sin aire, le doblan las costillas, pero continuando, como es un torneo de ajedrez, no la maquillarán mucho. Y Lana no quiere entrometerse, pero sabe que hay alguien que no quiere ver.
pero con algo de maquillaje y otro peinado se verá diferente y conseguirá disimular. Con unos lentes, Mónica es totalmente diferente. Parece ser saludable. Según Lana, mejoró su postura y los lentes le dan otra apariencia. Mónica y Lana están felices con el cambio. Llegan las delegaciones y el consejo ve lo diferente que está Mónica. Al fin aparenta ser de su edad y ella está feliz con eso. Le preguntan si está ciega por lo de los lentes, pero ella explica que no tienen graduación y se los puso porque así parece ser mejor jugadora. En fin, ya casi es hora de saludar a las delegaciones y Félix les da la bienvenida a Serendia, esperando que sea un torneo productivo. Mónica está tranquila porque no ve conocidos, pero alguien saluda a Félix. Mónica está aterrorizada y se pregunta por qué Bernie Jones está ahí, como representante de Minerva. Félix ve los nuevos jugadores de Minerva y presenta al equipo de Serendia. Saludando a Mónica, ella consigue presentarse como Mónica Norton, pero después ella aún tiembla por el encuentro. Sabe que Lana tiene razón, tal vez no la reconozcan con el disfraz y se esforzará en el torneo. Sale del tocador, pero Bernie la aborda y Mónica aún se alegra de que le hable pese a su rechazo. Bernie, mencionando que tiene el mismo nombre que una conocida y quería saludarla de nuevo, Mónica piensa que ya no la considera su amiga. Y continuando, Bernie se acerca intimidantemente y pregunta si lleva mucho tiempo en Serendia y quiere una respuesta. Mónica ve que Bernie está enfadado y quiere pedir perdón, quiere su perdón, pero de repente Nero aparece exigiendo que no toquen a su chica. Rins también asegura a Moni y exige lo mismo. Bernie pregunta quiénes son y Mónica también quiere saberlo. Rins, mencionando que un triángulo amoroso tiene su estilo, pero los cuadrados no, le piden que se retire. Con ello, Bernie se va y Mónica cae por la situación, mientras esos dos presumen de su actuación. Moni pregunta por su ropa y ellos responden, ya que Mónica les mencionó lo del uniforme, escogieron algo perfecto para su apariencia y están tan felices con ello que quieren repetirlo. Mónica agradece la ayuda pero pide de todo corazón que por favor vuelvan a ser un pájaro y un gato. La partida de ajedrez entre Moni y el representante de IN, Robert, transcurre y todos están sorprendidos de que Mónica solo lleve jugando 2 semanas. Robert es el mejor jugador de IN, pero Moni, tranquila y tímidamente con su último movimiento, declara el jaque mate. Ya en la recepción todos felicitan a Mónica, y Benja está sorprendido por la notación de su juego. Notación, por si acaso, son todos los movimientos que se han hecho en la partida de ajedrez, ¿ok? Es el historial del juego. Y Elliot piensa que se contuvo con él, pero Moni no es así. Aún así le dicen que se escapó de todas las tácticas establecidas y es una partida histórica. Mónica está un poco avergonzada y el loco de Benja dice que es un concierto entre músicos rivales que generó una hermosa melodía. Se enfrentaba a alguien poderoso y es culpa de ellos que no demuestre su potencial. Y se arrepiente de no haber estado ahí como otro espectador más. Pero Robert los interrumpe. Él busca a Moni. Ella de miedo se esconde detrás de Elliot y a la vista de todos, Robert se arrodilla y pide a Mónica ser su prometida. Pensando en ajedrez, Cyril escupe su bebida y todos se sorprenden. Benja, mencionando que el amor debería ser una melodía emocional, emotiva. Esa pedida de mano no es hermosa musicalmente hablando. Y Elliot pide que aclare lo que significa pensando en el ajedrez. Robert explica que el ajedrez de Moni le llegó al corazón y quiere jugar más con ella, pero van a escuelas diferentes y no los une nada, y comprometidos podrían juntarse los días festivos y jugar todo lo que quieran, y por eso quiere comprometerse. Y sí, todos ven lo egoísta que es el güey. Robert insiste, es el 5º hijo de un varón de Randall, próximamente dirigirá a los caballeros y tiene un futuro estable. Su familia no tiene deudas y Mónica no tendrá de qué preocuparse en el futuro. Y si me lo permiten, según yo sí es buen partido, pero le faltó agregarle un ramo de libros de matemáticas para que Moni se enamore. En fin, continuemos. Mónica, apenada y tímida, casi llorando, no acepta. Se disculpa y escapa. Robert ya la estaba por seguir, pero intervienen Cyril y Félix. Ya que Mónica es parte del consejo estudiantil, Félix pide hablar con él primero. Y Cyril ve un comportamiento inapropiado y no lo dejará pasar por alto, llevándoselo a la fuerza. Mónica está agotada y de miedo, pero alguien la ataca. Ella activa un escudo, pero Benji, con aquella trampa, confirma que era Mónica. Le pregunta desde cuándo los 7 sabios estudian en la escuela, preguntándose si los rumores de que se encerró en una cabaña eran falsos, pensando que Mónica quería retomar su vida escolar ocultando su identidad. Y parece que tener hombres a su merced parece divertirle.
acusando a Mónica de explotar sus encantos. Para Benji, Moni aún es incompetente para mantener una conversación, pero ahora se arregla bien pensando que ahora su objetivo es el príncipe, acercándose a él como una estudiante impotente y algo propio de ella según él, un parásito, y se lo explica mejor. Para Benji, Moni es insidiosa, solo piensa en ella y nadie más. Sea lo que sea, a ella no le afecta en lo más mínimo. Y finalmente Moni ve como Bernie la conoce. Quiere retener las lágrimas mientras Bernie la llama falsa y asegura que a personas así se las olvida rápido. Y Mónica piensa que nadie se interesa por ella, pero aún así era feliz. De todas maneras, por eso quería ser una amiga en la que él pudiera apoyarse. Y antes de que Moni llore, interviene Lana, pidiendo una explicación. El desgraciado explica que conoce a Moni hace tiempo y solo hablaban del pasado. La nostalgia la emocionó. Lana se estaba por llevar a Moni, excusando el maquillaje de su amiga, pero Benji recomienda que no sea amiga de Mónica, solo utiliza a los demás. Lana se ofende y contesta que no tiene buen ojo para juzgar a las personas y mejor se arregle los lentes que no le hacen gracia. Benji, ofendido, dice que se arrepentirá. Tomando ejemplo de su partida, dice que Mónica es más inteligente que todos, pero finge ser una inútil incapaz, que esconde quién es y se aprovecha de los demás. Lana toma la mano de Moni y le dice a Benji que se sincere, porque seguramente tiene envidia de ella. Benji solo advierte que algún día verá la diferencia entre ambas, pero Lana dice que con una amiga así, correría a decirle a su papá lo increíble que es, y que Benji es muy intolerante. Benji dice que ellas no muestran frustración con la disparidad, pero Moni lo interrumpe pidiendo que no insulte a su amiga. Eso no se lo perdonará. Y él pregunta, ¿perdonar qué? Moni respira hondo y ella admite que siempre dependía de él, así que quería ser alguien en quien él pueda apoyarse, alguien a su nivel para reír, ser una amiga así, pero ella ya no va a esperar que la alabe nunca más. Ya no quiere nada de él. Él cambia su expresión mientras Moni con fuerza sostiene a Lana y juntas se van. Pero Lana no se marcha sin antes decir a Bernie que un hombre debe saber cuándo rendirse, dejando a Bernie solo en la sala. Lana está feliz de que Moni pueda decir lo que quiera, y Mónica admite que ahora es un poco más fuerte. El corsé mejora su postura y como tiene maquillaje no quería llorar para no arruinarlo, y todo fue gracias a Lana. Bernie, frustrado, no quiere admitir la verdad, y él fue quien cortó la relación. Pero para él, ella ahora es un sabio. Aunque él cuidó de ella cuando no podía hacer nada, para él ella debería estar pendiente de él, tenerle miedo, y Benji no puede aceptarlo. Va con su profesor, el profesor Pittman, pidiendo jugar primero en la siguiente partida. Mientras, en otra sala, el profesor McLaggan recibía un retoque, le informan que perdieron 2-1 contra In. Pero Mónica Norton ganó la partida, y a él se le escapa que Moni también tiene el talento para eso. La frase deja pensando a la profesora, pero entra Benji. McLaggan le pregunta quién es, y Pittman no sabía quién era el viejo. Preguntando a Benji si lo conoce, él solo le pide silencio y se presenta como representante del equipo de ajedrez de Minerva, y fue uno de sus alumnos, Benji Jones. El viejo lo recuerda como amigo de Everett, de Moni, y Benji le pide una firma para cambiar la posición de sus jugadores, y se la conceden. Mientras el profesor teme una reprimenda por eso, Benji solo piensa que Mónica debería temerle por toda la eternidad. Pittman aún tiene miedo del profesor de Serendia, pero Benji de repente solicita jugar con él, porque quiere ganar como sea. El profesor acepta, pero Benji da unos pasos atrás y pregunta quién es él. En otro salón, Lana ya arregló el maquillaje de Moni para la siguiente partida. Ya estaba en camino a ella, pero Rins en forma de ave atrae la atención de Moni y ella se excusa para ir con ella. Mientras Benji, mencionando que su profesor diría que no tiene nada que enseñarles, pregunta en qué magia se especializa y qué materia imparte. ¿Cómo se llama el profesor aterrador de Serendia? Porque él ya debería conocerlo. ¿Y cómo no conoce al mago de Entellagua, William McLaggan, ex profesor de Minerva? Y pregunta otra vez, insistiendo en quién es él. Con una sonrisa maliciosa, admitiendo que los de Minerva son inteligentes, el desconocido, que se quedará como Pittman de momento, comienza a recitar un conjuro. Benji corre y comienza a conjurar el suyo, atacando primero, mencionando que solo un necio lo enfrentaría, pero Pittman solo recibió un poco de dolor. Benji ve que le faltó potencia y ataca de nuevo, pero el profesor anula el ataque. Le muestra la magia de draconización. Benji no la conoce, pero por la transformación ve que es una magia prohibida. Deduciendo que es del imperio de Svalgard, seguramente se infiltró para matar al príncipe, pero antes de que ataque de nuevo, Pittman lo atrapa del cuello. Mónica llega a la escena, pero Pittman la captura en una trampa de agua. Mientras iba a acabar con Benji, ve que en la trampa de agua había magia. Pensando que hay más magos cerca, intenta rastrearlos, pero no hay nadie.
percibiendo que es Moni y no sabe cómo lo hace. Benji menciona que ella no necesita usar conjuros, y ya por cerrar los ojos, viendo a Moni, admite que ya lo sabía. Mónica es un prodigio, y él es alguien normal con algo de talento, y nunca podrá atravesar el muro que los separa. Antes de que todo acabe para Benji, Mónica noquea a Pitman y sale de la trampa. Benji pregunta qué hace ahí, pero Rince entra felicitando a la bruja del silencio por eliminar al asesino. Mónica le agradece por avisar que Bernie estaba en peligro, pero piensa que podría ser una distracción y pide que Nero no se separe del príncipe. Benji con ello deduce que está ahí para proteger al príncipe y Mónica pide que lo escuche. Para ella, su falsa vida escolar se terminará ahí. Tendrá que explicar cómo detuvo al intruso y descubrirán quién es. Mientras las voces se escuchan ya en el pasillo, Benji, algo molesto, pide que Rince vuelva a ser un pájaro. Cyril y Clay ven a Moni toda mojada y preguntan qué pasó, mientras le dan un abrigo. Benji explica que alguien se hizo pasar por Pitman y como lo descubrió, lo atacó, pero Benji lo derrotó, y Mónica solo fue una víctima que apareció en el peor momento. Explicando que el mago utilizó magia de alteración corporal, informa que podría ser del Imperio. Ahora Cyril ve que debe informar al príncipe y a los profesores. Pide a Clay que lleve a Mónica a la enfermería acompañada de sus amigas. Antes de irse, Mónica quiere decir algo a Ben, pero él la interrumpe diciendo que ya podrá agradecerle el resto de su vida. Finalmente, el torneo fue cancelado. Elliot ve que Mónica es la única que ganó algo, y ella sabe que no sería así, que él también tal vez hubiera ganado algo, tal vez. Pero entran Félix y Cyril, informando que el intruso no colabora con el interrogatorio. Por aquel acontecimiento fortalecerán la seguridad y compartirá la información que tenga, mientras pide trabajar como siempre. Mónica está más tranquila. Si el intruso y Bernie no dicen nada, podría quedarse en la academia, pero se pregunta por qué Bernie decidió cubrirla, si es que la odia. Recordando sus últimas palabras, Mónica está agradecida con Bernie desde el primer día que se conocieron. Pero, en otro lugar del salón, hablando de lo grandiosas que fueron las partidas, no saben qué escuela hubiera ganado, pero sí conocen quién juega mejor. De la nada, Clay pregunta a Claudia por qué está jugando a su lado.